En DC/John Justice con el Omnitrix/Ultimatrix y un grupo de Cha capítulo 21. Pasos hacia un aliado 25. Encontré a Superboy solo en la sala de entrenamiento, golpeando un saco de boxeo reforzado con precisión metódica. Cada golpe aterrizaba con una fuerza cuidadosamente controlada, suficiente para probar los límites de la bolsa sin destruirla por completo. La moderación se evidenciaba en sus hombros tensos y su ceño fruncido. El control era una lucha constante para él. Buen trabajo, comenté desde la puerta. Hizo una pausa a mitad del puñetazo, mirando por encima del hombro. No te oí entrar. Me muevo sigilosamente, y probablemente estabas demasiado concentrado, respondí, entrando en la habitación. ¿Te importa si me uno? Se encogió de hombros, lo cual aprendí a interpretar como la versión de Superboy de una invitación. Me acerqué a un saco de boxeo cercano y comencé una secuencia de calentamiento, manteniendo mis movimientos deliberadamente fuertes, pero nada que traicionara mis capacidades mejoradas. Trabajamos en un silencio cordial durante varios minutos. De vez en cuando, echaba un vistazo a su técnica, notando la fuerza bruta que controlaba con cuidado. Había algo inherentemente frustrante en sus movimientos, como si estuviera luchando contra sí mismo tanto como contra el saco de boxeo. Te contienes mucho, observé con indiferencia. Su puño se detuvo a centímetros de la bolsa. Tengo que hacerlo. Si no, rompo cosas. Debe ser difícil, dije. Siempre tener que contenerse. Reanudó los golpes, con un ritmo un poco más agresivo. Está bien. ¿De verdad? Presioné suavemente. Por lo que he observado, tienes que concentrarte constantemente solo para interactuar con el mundo sin dañarlo. Eso supone una carga mental considerable. Superboy se detuvo y se giró para mirarme de frente, con una expresión de sospecha evidente. ¿A qué te refieres? Abandoné mi propio ejercicio y me acerqué a él, manteniendo una distancia respetuosa. Lo que quiero decirle es que quizá pueda ayudar. ¿Cómo ayudar? El escepticismo en su voz era intenso, pero había algo más debajo, un destello de interés que no pudo reprimir. He estado estudiando biología metahumana como parte de mi investigación, expliqué. El Super Omnitrix no solo permite la transformación, contiene una gran cantidad de datos genéticos y capacidades de manipulación. Entrecerró los ojos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tus habilidades son de origen genético, dije con cuidado. Por lo que tengo entendido, posees a un kryptoniano, pero no tienes acceso a todas sus habilidades. Sin vuelo, sin visión de calor, sin visión de rayos X, apretó la mandíbula. ¿Cómo lo sabes? Me di cuenta de mi error al instante. El equipo aún no había hablado conmigo explícitamente sobre el origen ni las limitaciones de Superboy. Necesitaba retractarme sin problemas. Observación y deducción, respondí. Tienes una fuerza y una resistencia superiores similares a las de Superman, pero nunca te he visto volar ni usar otras habilidades asociadas con él. Dada la base genética de los poderes kryptonianos, sugiere una expresión parcial de esos rasgos. Me observó un buen rato y luego asintió levemente. ¿Y qué? No todo el mundo consigue lo que quiere. Cierto, reconocí. Pero si tus limitaciones son resultado de bloqueos genéticos o una activación incompleta, en lugar de una imposibilidad inherente, el Super Omnitrix podría ayudarte a solucionarlo. Eso le llamó la atención. Su postura cambió sutilmente, la tensión dio paso a un interés cauteloso. ¿Dices que podrías, qué? ¿Arreglar Gyan? No arreglarlo, corregí con cuidado. No estás roto, Superboy. Pero quizá pueda analizar tu estructura genética e identificar cualquier factor que limite la expresión de tus habilidades. El Ultimatrix contiene tecnología avanzada de manipulación genética. Solo nos has mostrado la forma cristalina, señaló Somastone. Esa es solo una de sus capacidades, admití. He sido cauteloso al revelar todo su potencial. Batman me aconsejó integrarlo gradualmente. Superboy resopló. Batman y sus reglas. Sonreí levemente. En efecto. Pero en este caso, creo que ayudar a un compañero a alcanzar su máximo potencial es más importante que una integración cautelosa. Se cruzó de brazos, recuperando el escepticismo. ¿Por qué querrías ayudarme? Por dos razones, respondí con sinceridad. Primero, eres mi compañero. Tus mayores capacidades beneficiarían a todo el equipo. Segundo, es un reto interesante desde una perspectiva científica. Su expresión se ensombreció. No soy un experimento científico. No, no lo eres, acepté de inmediato. Eres una persona que merece acceder a todo tu potencial. Te ofrezco una opción, nada más. La palabra elección pareció resonar en él. Su postura se relajó un poco mientras consideraba mi oferta. ¿Qué implicaría esto exactamente? Preguntó finalmente. Primero, necesitaría analizar tu estructura genética, expliqué. Eso requeriría una pequeña muestra de tejido y algo de tiempo con el Super Omnitrix en un formato apto para el análisis genético. Una vez que entiendo los factores específicos que limitan sus habilidades, puedo desarrollar un enfoque específico para abordarlos. ¿Y esto me permitiría volar? ¿Usar visión de calor? Potencialmente, dije, con cuidado de no prometer demasiado. No lo sabré con certeza hasta que haya analizado tu genética. Pero si su ADN contiene la codificación necesaria para esas habilidades y están simplemente inactivas o bloqueadas, entonces sí, debería ser posible activarlas gradualmente. ¿Gradualmente? Los cambios genéticos repentinos pueden ser desestabilizadores, expliqué. Un enfoque metódico sería más seguro, activar una habilidad a la vez, permitiendo que el sistema se adapte antes de pasar a la siguiente. Se paseó por la habitación, considerando mi oferta. Guardé silencio, dejándolo reflexionar. Finalmente, se detuvo y se giró hacia mí. ¿Por qué no se lo cuentas a los demás? ¿Canario Negro o Batman? Una pregunta crucial, para la que me había preparado. ¿Por qué podrían no aprobar el enfoque? Suelen ser cautelosos con la manipulación genética, sobre todo si involucra a miembros del equipo. Quería hablarlo contigo primero, ya que es tu vida y tu decisión. Esta respuesta pareció resonar en él una vez más. Superboy había pasado toda su corta vida tomando decisiones por él. Ofrecerle autonomía fue quizás la forma más efectiva de ganar su confianza. Si digo que sí, dijo lentamente, ¿podemos mantener esto entre nosotros? Al menos hasta que sepamos que funciona. Por supuesto, acepté.
Aunque Van podría sentir algo si se conecta contigo telepáticamente durante el proceso. Su expresión se endureció ligeramente al mencionar a Mugan. Su relación aún estaba desarrollándose, era compleja y tentativa. ¿Puedo con Mugan? ¿Cuándo quieres empezar? Pregunté. Miró la sala de entrenamiento vacía. ¿Por qué no ahora? No esperaba una aceptación tan inmediata, pero adapté mis planes rápidamente. Necesito conseguir equipo de mi laboratorio en la mansión Wayne. ¿Puedes reunirte conmigo en 2 horas? Superboy asintió. Aquí estaré. 2 horas después, regresé al Monte Justicia con una pequeña caja de equipo. Le dije a Alfred que necesitaba realizar pruebas adicionales sobre las capacidades de análisis genético del Ultimatrix. No es una mentira del todo, pero tampoco es toda la verdad. Superboy estaba esperando en la sala de entrenamiento como lo habían prometido, su expresión era una mezcla de escepticismo y esperanza mal disimulada. Comencemos con un análisis de referencia, dije, colocando un pequeño escáner en una mesa cercana. Esto me permitirá comprender mejor su estructura genética actual. ¿Qué necesito hacer? Preguntó acercándose con cautela. Quédate quieto un momento, le indiqué, activando el escáner. Esto creará un perfil genético básico. El dispositivo zumbaba suavemente mientras recopilaba datos. Observé las lecturas con atención, notando la compleja interacción de lo que parecían ser marcadores genéticos kryptonianos con otros elementos que no pude identificar de inmediato. Interesante, murmuré. Tu estructura genética es más compleja de lo que esperaba. ¿Qué significa eso? Preguntó Superboy con tensión evidente en su voz. Significa que necesitaré un análisis más detallado, expliqué. El Super Omnitrix puede proporcionarlo, pero necesitaré transformarme en una forma con inteligencia mejorada y capacidad analítica. ¿No es Tromastone? No. Una forma diferente. Activé el Super Omnitrix, recorriendo la pantalla holográfica hasta encontrar lo que necesitaba. Es hora de que demuestre más capacidades. He ganado confianza en que esto no quebrantará su confianza y me dará más tiempo para ser mi versión más inteligente. Además, como Superboy me dio la excusa, luego borraré y reemplazaré el metraje para que Batman no tenga conocimiento de esto. Este se llama materia gris. Es significativamente más pequeño que mi forma humana, pero posee una inteligencia y una capacidad analítica enormemente mejoradas. Presioné el Super Omnitrix, iniciando la transformación. La familiar oleada de energía me invadió mientras mi cuerpo se comprimía y se reconfiguraba en la pequeña figura de piel gris de un galván. Los ojos de Superboy se abrieron de par en par al ver mi diminuta figura. Eres diminuta. El tamaño no lo es todo, respondí, con la voz más aguda en Steer. Esta forma compensa la fuerza con un intelecto superior. Ahora, déjame ver esos datos genéticos. Corrí hacia el escáner. Mi mente mejorada procesó de inmediato la compleja información que allí mostraba. Lo que vi fue fascinante. Una estructura genética que contenía marcadores kryptonianos inconfundibles, pero consecuencias específicas que parecían modificadas deliberadamente para suprimir ciertas expresiones. Extraordinario, comenté. Tu ADN contiene el código para todas las habilidades kryptonianas, pero hay secuencias inhibidoras específicas que parecen bloquear su expresión. ¿Puedes quitármelos? Preguntó Superboy, arrodillándose para mirarme mejor. No eliminarlos exactamente, expliqué. Pero puedo desarrollar un tratamiento que los desactivaría gradualmente. Los inhibidores parecen ser más pronunciados en las secuencias relacionadas con las capacidades de vuelo, seguidas por los poderes sensoriales como la visión térmica y la visión de rayos X. ¿Cuánto tiempo tomaría? El protocolo de tratamiento requería múltiples sesiones a lo largo de varios meses, dije, mientras continuaba analizando los datos. Cada habilidad debería ser activada y estabilizada cuidadosamente antes de pasar a la siguiente. ¿Y estás seguro de que esto no me hará equivocado? ¿Inestable? Una preocupación válida, aunque no estaba del todo seguro de a qué se refería. Los tratamientos se calibrarán cuidadosamente para garantizar la estabilidad. Monitorearemos sus patrones neuronales en todo momento y, si hay alguna señal de problemas, podemos pausar o ajustar el enfoque. Volví a mi forma humana, mirando a Superboy directamente a los ojos. Puedo ayudarte a adquirir esas habilidades, Superboy. Empezando por volar. Su expresión cambió instantáneamente, un destello de anhelo desnudo cruzó sus rasgos antes de que pudiera reprimirlo. Vuelo. La habilidad que lo separaba más visiblemente de Superman, el poder que más desesperadamente deseaba. ¿Cuándo podemos empezar? Preguntó, intentando sonar casual pero sin poder ocultar su creciente interés. Necesitaré una semana para desarrollar el tratamiento inicial con base en este análisis, expliqué. Luego podemos comenzar la primera sesión. No le dará capacidades de vuelo inmediatas, pero iniciará el proceso de activación de esas secuencias genéticas. Una semana, repitió, como si lo memorizara. Mientras tanto, como quisiste, no les contaremos esto a los demás, advertí. Si preguntan por qué pasamos tiempo juntos, podemos decir que estamos practicando técnicas de combate. Él asintió. Puedo hacerlo. Bien. Nos vemos aquí la semana que viene, a la misma hora. ¿Y Superboy? Añadí mientras se daba la vuelta para irse. Esto va a funcionar. Lo prometo. La mirada que me dirigió contenía algo que nunca había visto antes en él, esperanza abierta y cruda. Asintió una vez más y salió de la sala de entrenamiento, sus pasos un poco más ligeros que cuando había entrado. Después de que se fue, recogí mi equipo, pensando en planes a toda velocidad. El análisis genético había revelado más de lo que esperaba. El ADN de Superboy contenía evidencia clara de ingeniería deliberada, secuencias específicas diseñadas para limitar ciertas habilidades mientras permitían que otras se expresaran normalmente. Quienquiera que lo hubiera creado, probablemente el propio autor, quería un arma controlable, no un kryptoniano completamente empoderado. Fue un trabajo elegante desde una perspectiva de ingeniería genética, pero moralmente reprensible. La buena noticia fue que el Ultimatrix, con sus avanzadas capacidades de manipulación genética, podría ayudar a desactivar estos inhibidores. Se necesitaría precisión y paciencia, pero el potencial para desbloquear toda la herencia genética de Superboy estaba allí. Lo más importante es que había establecido una base de confianza con él basada en el respeto por su autonomía y la comprensión de su situación única.
Esa conexión psicológica, combinada con los beneficios tangibles de los tratamientos genéticos que desarrollaría, probablemente crearía una poderosa dinámica de lealtad. Tener un kryptoniano de mi lado será significativo. Mientras me preparaba para regresar a Wayne Manor, me permití un momento de satisfacción. El tubo Z anunció mi salida. Reconocido. Samael Morningstar, B07. Una semana después, regresé a Mount Justice con un pequeño estuche que contenía el primer tratamiento que había desarrollado para Superboy. Usando la inteligencia de Grey Matter, creé un modificador genético específico que comenzaría a desactivar los inhibidores que bloqueaban su capacidad de vuelo. Superboy ya estaba esperando en la sala de entrenamiento, paseándose impaciente. Se detuvo al verme entrar. «¿Viniste?», dijo, sonando casi sorprendido. «Por supuesto», respondí, dejando el maletín. «Te lo prometí». Abrí el estuche y vi un pequeño dispositivo con un vial de líquido azul brillante. Este es el primer tratamiento. Está diseñado para atacar específicamente a los inhibidores genéticos que bloquean su capacidad de volar. ¿Cómo funciona?, preguntó mirando el frasco con sospecha. Utiliza una versión modificada de la tecnología de recalibración genética del Ultimatrix, expliqué. El tratamiento se administrará mediante una inyección controlada. Una vez en su organismo, comenzará a desactivar gradualmente las secuencias inhibidoras. ¿Dolerá? Podrías sentir algunas molestias, admití. Tu cuerpo se estará adaptando a los cambios genéticos. Pero no debería doler. Él asintió, arremangándose. Hagámoslo. Preparé el vial. Recuerda, este es solo el primer tratamiento. No volarás de inmediato. Los cambios genéticos necesitan tiempo para manifestarse. Lo entiendo, dijo, extendiendo la mano. Se lo di y lo observé beber el líquido azul. Por un momento, no pasó nada. Entonces Superboy jadeó y abrió mucho los ojos. Siguiendo algo, dijo, mirándose las manos. Como un cosquilleo por todo el cuerpo. Es normal, le aseguré. Es el tratamiento que empieza a hacer efecto. La sensación debería desaparecer en unas horas. Superboy flexionó los dedos con una expresión de asombro en el rostro. Se siente como potencial. Como si algo que estaba encerrado estuviera empezando a despertar. Eso es exactamente lo que está pasando, confirmé. Los inhibidores genéticos están empezando a desactivarse. Durante los próximos días, es posible que experimentes breves momentos de ingravidez, posiblemente durante el entrenamiento o momentos de intensidad emocional. ¿Cuándo podemos hacer el próximo tratamiento?, preguntó con entusiasmo. Deberíamos esperar al menos una semana, respondí. Tu sistema necesita tiempo para adaptarse a estos cambios iniciales. Presionar demasiado rápido podría causar inestabilidad. Él asintió, aceptando la explicación. Y nadie puede saberlo todavía. Tú mismo quisiste ocultarlo, dije encogiéndome de hombros, además, tomará tiempo hasta que veamos resultados, asentí. Si alguien nota cambios, podemos sugerir que su ADN kryptoniano se adapta naturalmente a medida que madura. Es una explicación plausible que no generaría preocupaciones. Gracias, dijo simplemente, con su habitual semblante brusco suavizado por una sincera gratitud. Por comprensión. Asentí, reconociendo la importancia de esas palabras de alguien que rara vez expresaba gratitud. A la misma hora la semana que viene. Aquí estaré, confirmó, antes de dirigirse a la salida. En la puerta, se detuvo. ¿Samael? ¿Sí? Si esto funciona, si puedo volar, parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Significaría mucho. Lo sé, respondí en voz baja. Después de que se fue, recogí mi equipo, borrando cuidadosamente cualquier rastro de nuestra sesión. Mientras trabajaba, reflexioné sobre las implicaciones de lo que acababa de iniciar. Las modificaciones genéticas eran reales. Efectivamente, había comenzado el proceso de liberar la capacidad de vuelo de Superboy. La ciencia era sólida y el enfoque metódico. Pero el valor estratégico era quizás incluso más significativo que el logro científico. Superboy estaba ahora involucrado en un proceso que requería mi participación continua. Cada tratamiento exitoso fortalecería su dependencia de mí, por extensión, su lealtad. Además, me posicioné como alguien que reconocía su autonomía y respetaba sus decisiones. Un marcado contraste con la forma en que lo habían tratado otros, particularmente Superman. Ese vínculo psicológico podría resultar incluso más valioso que las propias modificaciones genéticas. Terminé mi limpieza y me dirigí hacia los tubos Z. Batman esperaría mi regreso a la mansión pronto, y mantener mis rutinas establecidas era esencial para evitar sospechas. Reconocido. Samael Morningstar, B07. La familiar desorientación del transporte molecular se desvaneció al materializarme en la Batcueva. Alfred estaba frente a la consola, con la expresión más serena que nunca. Buenas noches, maestro Samael, lo saludó. Espero que su sesión de entrenamiento adicional haya sido productiva. Mucho, respondí, dirigiéndome a las escaleras. Solo estoy practicando algunas técnicas de combate que sugirió Canario Negro. Alfred asintió, aunque sospechaba que podía tener dudas sobre mi explicación. Sin embargo, sin pruebas de lo contrario, esas dudas quedarían en meras especulaciones. En mi habitación, activé las medidas de amortiguación del sonido y abrí mi diario de investigación, documentando la sesión con Superboy en un lenguaje cuidadosamente codificado. Las modificaciones genéticas que implementé fueron precisas pero conservadoras, suficientes para producir resultados notables a lo largo del tiempo sin riesgo de inestabilidad. Las barreras mentales que había desarrollado para proteger mis pensamientos de la telepatía de Megan se reforzaron aún más durante el procedimiento. El Ultimatrix en sí mismo proporcionaba protección adicional, especialmente mientras estaba transformado, creando una firma de energía única que hacía que la intrusión telepática fuera más difícil. Incluso si Megan intentara leer mi mente, se encontraría con una capa superficial de pensamientos cuidadosamente construida y coherente con mi historia de portada. Romper esas barreras requeriría una fuerza considerable, una violación de la confianza del equipo que dañaría su posición mucho más que la mía. Y si lo intentara, las defensas inherentes del Ultimatrix harían que el intento fuera infructuoso y doloroso para ella. Cerré el diario y me recliné en mi silla. Una sensación de satisfacción atemperó mi frustración habitual por las limitaciones de mi situación.
Hoy he dado un paso importante en mi posicionamiento estratégico dentro del equipo. La lealtad potencial de Superboy representaba un activo valioso, particularmente dado su poder puro y su complicada relación con la Liga de la Justicia. El protocolo de tratamiento genético que diseñé duraría aproximadamente 3 meses, y la capacidad de volar surgiría gradualmente durante el primer mes, seguida de visión térmica y capacidades sensoriales mejoradas. Al final del tratamiento, Superboy tendría acceso a toda la gama de poderes kryptonianos, aunque quizás no al nivel de fuerza de Superman. Lo más importante es que atribuiría esta transformación a mi ayuda, creando un vínculo de gratitud que podría resultar invaluable en escenarios futuros. No es que tenga malas intenciones hacia él, simplemente le estoy dando lo que quiere y eventualmente le mostraré la verdad de este mundo que lo creó. Esto es para su propio beneficio. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Sí, Superboy es uno de los planes de Samael para tener a su lado. Después de todo, Superboy todavía es nuevo en todo esto. Después de todo, esta es la temporada 1 de Hijo. Aún no ha establecido su identidad, sus verdaderas lealtades o cosas por el estilo. De esta manera, Samael conseguirá un poderoso aliado, e incluso un amigo en el futuro. En cuanto a materia gris, bueno, ¿qué va a hacer Batman? Claro que su paranoia aumentará, pero no es que no haya sido mucho ya. De hecho, esto le hará ganar más confianza en la liga, es un buen chico que quiere ayudar a su compañero de equipo. Así que sí, cuéntame qué te pareció y espero verlos a todos más tarde. Adiós. Capítulo 22. La aprobación de un murciélago. 3 semanas después del protocolo de tratamiento, Superboy experimentó su primer momento sostenido de vuelo. Estábamos en un área remota en las afueras de Mount Justice, llevando a cabo lo que parecía ser un ejercicio de entrenamiento estándar, nuestra historia de portada para estas sesiones regulares. Concéntrate en la sensación, le indiqué mientras flotaba a pocos metros del suelo, con una expresión que mezclaba concentración y asombro. Déjala fluir con naturalidad en lugar de intentar forzarla. Superboy asintió, frunciendo el ceño por el esfuerzo. Se levantó otro pie, tambaleándose ligeramente antes de estabilizarse. Se siente diferente a saltar. Más ligero. Eso se debe a que es fundamentalmente diferente, expliqué, rodeándolo mientras monitoreaba sus constantes vitales con un pequeño dispositivo. El supersalto usa la fuerza muscular contra la gravedad. El vuelo implica manipular los campos gravitacionales a nivel cuántico. Un mecanismo biológico completamente diferente. Permaneció en el aire durante casi 2 minutos antes de descender gradualmente, aterrizando con una gracia inusual para alguien típicamente tan enérgico en sus movimientos. Eso fue, hizo una pausa, buscando las palabras, increíble. Sonreí, sinceramente complacida con su progreso. Las modificaciones genéticas se están expresando bien. Tu cuerpo se está adaptando a los cambios más rápido de lo que esperaba. ¿Cuándo podemos probar el siguiente tratamiento? Preguntó con entusiasmo, y la habitual brusquedad en su tono fue reemplazada por una emoción apenas contenida. 2 días más, respondí. Su sistema necesita tiempo para estabilizar estos cambios antes de continuar. Pero a este ritmo, debería tener capacidad de vuelo fiable en 2 semanas más. Superboy asintió, con una expresión más abierta que nunca. La transformación no era solo física. Toda su actitud había cambiado en las últimas semanas. La ira perpetua que lo había definido estaba dando paso gradualmente a algo parecido a la satisfacción. ¿Alguien ha notado algo diferente? Pregunté con indiferencia mientras recogíamos el equipo. Negó con la cabeza. Gan me preguntó si me sentía mejor. Dijo que mi mente parecía más tranquila. Eso fue interesante, pero no inesperado. Los tratamientos, de hecho, estaban teniendo efectos secundarios en sus patrones neuronales, reduciendo la agresividad que se había incorporado deliberadamente a su código genético. ¿Y qué le dijiste? Que he estado durmiendo mejor, respondió encogiéndose de hombros. No es exactamente mentira. Asentí, satisfecho con su discreción. Deberíamos regresar por separado. Yo iré primero, tú sígueme en 15 minutos. Mientras caminaba de regreso al Monte de la Justicia, reflexioné sobre el progreso que habíamos logrado. El desarrollo de Superboy avanzaba según lo planeado, tanto las modificaciones físicas como el vínculo psicológico que se estaba formando entre nosotros. Cada tratamiento exitoso reforzó su confianza en mí, creando una base de lealtad que resultaría valiosa en el futuro. Y lo más importante, le estaba dando algo que nadie más le había ofrecido: control sobre su propio destino. La Liga de la Justicia, a pesar de todo su discurso sobre libertad y elección, nunca le había presentado a Superboy opciones respecto a sus propias limitaciones genéticas. Simplemente las habían aceptado como realidades fijas, ofreciéndole entrenamiento en lo que ya podía hacer, en lugar de posibilidades de lo que podría llegar a ser. Incluso el reconocimiento distante y renuente de Superman de su conexión genética se produjo sin ninguna oferta para ayudar a Superboy a comprender o desarrollar su herencia kryptoniana. Mi enfoque fue fundamentalmente diferente. Reconocí su potencial y le ofrecí un camino para alcanzarlo, respetando su autonomía durante todo el proceso. Esa distinción filosófica fue tan importante como los aspectos técnicos del propio tratamiento. De vuelta en el Monte Justicia, encontré a Robin y Kid Flash enfrascados en una acalorada competición de videojuegos en la zona común. Apenas levantaron la vista cuando pasé. ¿Ya te vas?, preguntó Robin, con la atención fija en la pantalla. Investigación en sí, respondí con suavidad. El Dr. Chen me espera. Hasta luego, amigo, gritó Kid Flash, apretando los botones con furia. Saluda al doctor. Seguí hacia el tubo Z, reflexionando sobre la facilidad con la que ahora me desenvolvía en estas interacciones. El equipo me había aceptado plenamente como uno de ellos. Mi presencia ya no era destacable ni digna de atención. Esa normalización era precisamente lo que había estado intentando lograr, integrarme tanto a sus rutinas que mis actividades rara vez llamaban la atención. Reconocido. Samael Morningstar, B07. La familiar sensación de transporte molecular me envolvió, y momentos después me materialicé en la Batcueva. Para mi sorpresa, Bruce estaba en la consola de la computadora en lugar de Alfred, analizando lo que parecían ser datos de la escena del crimen. ¿Has vuelto temprano?, observó sin levantar la vista.
El entrenamiento terminó antes de lo previsto, expliqué, acercándome a la consola. ¿Algo interesante? La expresión de Luce permaneció neutral, pero detecté una ligera vacilación antes de que respondiera. Caso de incendio provocado en serie en el East End. 5 incendios en 2 semanas, todos con patrones de ignición similares, pero sin una conexión clara entre los objetivos. Estudié los datos que aparecían en pantalla. Análisis químicos, patrones de quema, ubicaciones de los objetivos. El acelerante es inusual, comenté. ¿Algún tipo de fósforo blanco modificado? Buen ojo, reconoció Luce. Es una mezcla especial, difícil de conseguir. Reduce considerablemente el grupo de sospechosos. ¿Antecedentes militares? Sugerí. Posiblemente. O ingeniería química. Cerró el expediente y se giró para mirarme de frente. ¿Cómo va el entrenamiento de Superboy? La pregunta me pilló un poco desprevenido, aunque mantuve la compostura. Bien. Sus técnicas de combate están mejorando, aunque todavía depende mucho de la fuerza bruta en lugar de la estrategia. Bruce me observó un momento con expresión indescifrable. Es curioso que te hayas interesado tanto en su desarrollo. Tenemos habilidades complementarias, respondí con cautela. Mi enfoque analítico equilibra su fuerza física. Lo convierte en compañeros de entrenamiento eficaces. Asintió, aunque presentí que no estaba del todo satisfecho con mi explicación. La dinámica del equipo es importante. Forjar esas conexiones fortalece la eficacia general. Precisamente lo que pienso, asentí, mientras me dirigía a las escaleras. Debería prepararme para Laxi. El Dr. Chen me espera en 1 hora. Samael, me llamó Bruce al llegar al primer escalón. Si estás desarrollando nuevas aplicaciones para el Super Omnitrix, agradecería que me mantuvieras informado. Para los protocolos de seguridad. Me giré, manteniendo una expresión neutral a pesar de la alarma que me causó esta declaración. Por supuesto. Aunque mi trabajo actual se centra principalmente en la investigación dimensional en sí, no en el propio Super Omnitrix. Me sostuvo la mirada un instante más de lo necesario antes de asentir. Buena suerte con la investigación. Mientras subía a la mansión, analicé cuidadosamente la interacción. El comentario de Luce sobre el Super Omnitrix sugería que podría estar al tanto de mis actividades con Superboy, aunque probablemente no de los detalles. Tal vez había notado cambios en el comportamiento de Superboy, o tal vez los protocolos de seguridad del Monte Justicia habían capturado fragmentos de nuestras conversaciones a pesar de mis precauciones. Esto requeriría una gestión cuidadosa. Acelerar el tratamiento de Superboy podría ser necesario para obtener resultados antes de que Batman pudiera intervenir. Una vez que Superboy pudiera volar con fiabilidad, los beneficios serían tan evidentes que las objeciones tendrían menos peso. En mi habitación, activé las medidas de amortiguación del sonido y abrí mi diario de investigación, actualizando mis notas sobre el progreso de Superboy y recalibrando la cronología del tratamiento. La siguiente fase se centraría en activar su visión térmica, lo que requería modificaciones genéticas más precisas. Las vías neuronales que controlaban esta capacidad eran más complejas que las del vuelo, lo que aumentaba el riesgo de inestabilidad si se le apresuraba. Cerré el diario y me preparé para Exi, mientras elaboraba mentalmente planes de contingencia. Si Batman sospechaba algo, era improbable una confrontación directa. Su estrategia sería recopilar más información primero, quizás aumentar la vigilancia o interrogar a otros miembros del equipo. Eso me dio tiempo para ajustar mi estrategia en consecuencia. La clave era asegurar que cualquier descubrimiento de Batman pareciera beneficioso en lugar de preocupante. Ayudar a un compañero a alcanzar su máximo potencial en lugar de realizar manipulación genética no autorizada. El planteamiento de la narrativa sería crucial. Y para ello, necesitaba la cooperación y discreción constantes de Superboy. 2 días después, le administré el siguiente tratamiento a Superboy en nuestra remota ubicación habitual. Esta vez, los efectos fueron más evidentes. Un brillo sutil emanaba de sus ojos a medida que las secuencias genéticas que controlaban la visión térmica comenzaban a activarse. ¿Cómo se siente?, pregunté, mientras monitoreaba sus patrones neuronales con un pequeño escáner. Caliente, respondió, parpadeando rápidamente. Como si me estuvieran presionando detrás de los ojos. Es normal, le aseguré. Las vías neuronales se están estableciendo. Intenta concentrarte en ese árbol caído. Concéntrate en dirigir la energía hacia afuera. Superboy entrecerró los ojos, mirando fijamente al objetivo. Durante varios segundos, no ocurrió nada. Entonces, un breve destello de energía roja surgió de sus ojos, quemando la corteza, pero sin encenderla. Lo hice, dijo casi sorprendido. Excelente progreso, confirmé. El control mejorará con la práctica. Por ahora, recomiendo limitar los intentos a nuestras sesiones de entrenamiento hasta que tengas confianza en tu capacidad para regular la salida. Él asintió, frotándose las sienes. Me da dolor de cabeza. Las vías nerviosas aún se están desarrollando, expliqué. Esa incomodidad debería disminuir a medida que se estabilicen. Mientras tanto, he preparado algo para aliviar los síntomas. Le entregué un pequeño frasco de pastillas. Estas reducirán la inflamación neuronal sin interferir con las modificaciones genéticas. Una cada 6 horas, según sea necesario. Superboy aceptó la medicación, estudiándola brevemente antes de guardársela en el bolsillo. Batman preguntaba por nuestras sesiones de entrenamiento. Esto confirmó mis sospechas de la conversación anterior con Bruce. ¿Qué quería saber? ¿En qué estábamos trabajando? ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo juntos? La expresión de Superboy se ensombreció un poco. Dijo que sentía curiosidad por nuestra metodología. ¿Y qué le dijiste? Que nos centráramos en técnicas de control. En usar la precisión en lugar de la fuerza bruta. Me miró fijamente. No mencioné los tratamientos. Asentí, apreciando su discreción. Es una explicación razonable. Ni siquiera es falsa. El control es precisamente lo que estamos desarrollando, solo que a un nivel más fundamental del que él podría suponer. Parecía satisfecho, continuó Superboy. Pero lo observa todo. Todos lo hacen. La supervisión de la liga tiene buenas intenciones, dije con cautela, pero a veces se ve limitada por el pensamiento convencional. Tienden a aceptar las limitaciones existentes en lugar de explorar maneras de superarlas. Como yo, asintió Superboy, con un dejo de amargura en la voz. Superman ni siquiera me habla de habilidades kryptonianas.
Es como si pensara que no las merezco. Esta era una oportunidad que no podía ignorar. O quizás teme en que podrías convertirte si tuvieras acceso a todos los poderes kryptonianos. Tu potencial podría eventualmente igualar o incluso superar el suyo, dada tu estructura genética única. Superboy pareció sorprendido por la sugerencia. ¿Crees que podría ser más fuerte que Superman? Es posible, confirmé. Tu código genético contiene elementos que el suyo no tiene, modificaciones diseñadas para potenciar ciertas capacidades. Los inhibidores que estamos desactivando suprimían esas mejoras junto con tus habilidades kryptonianas. Esta fue una revelación calculada, veraz, pero enmarcada para enfatizar la posible independencia de Superboy de la sombra de Superman. La validación de su valor único, separado de su padre, fue psicológicamente poderosa. Nunca lo había pensado así, admitió, con una nueva determinación en su expresión. ¿Cuándo podemos probar el siguiente tratamiento? 3 días, respondí. Esta fase requiere una integración más cuidadosa. Pero tu progreso hasta ahora ha sido excepcional. Mientras recogíamos nuestro equipo, noté que los movimientos de Superboy eran diferentes, más fluidos, menos terrenales. Inconscientemente, estaba empezando a incorporar su creciente capacidad de vuelo a su movimiento natural, flotando ligeramente al alcanzar objetos en lugar de agacharse. Te estás adaptando bien, observé. Estás integrando las nuevas habilidades en tus movimientos instintivos. Bajó la mirada, y pareció notar por primera vez que flotaba a pocos centímetros del suelo. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Se está volviendo natural. Como debe ser, asentí. Estas habilidades siempre formaron parte de tu herencia genética. Simplemente estamos eliminando las barreras artificiales que impiden su expresión. Nos despedimos como de costumbre, y Superboy se quedó para practicar su habilidad de vuelo, que estaba en desarrollo, mientras yo regresaba al amante de la justicia. El equipo estaba reunido en la sala de misiones, lo que sugería que una nueva misión podría ser inminente. Aquí estás, me saludó Aqualad. Batman ha convocado una reunión de equipo en 5 minutos. ¿De qué se trata? Pregunté, notando que todos estaban presentes excepto Superboy. Desconocido, respondió Robin. Pero parecía especialmente interesado en asegurarse de que estuvieras aquí. Eso era preocupante. Mantuve una expresión neutral mientras repasaba mentalmente los posibles escenarios. ¿Había descubierto Batman los tratamientos genéticos? ¿Se trataba de una confrontación en lugar de un informe de misión? Cuando Batman se materializó a través del tubo Z momentos después, su expresión no reveló nada. Equipo. Gracias por reunirse tan pronto. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose brevemente en mí antes de continuar. ¿Dónde está Superboy? Entrenando afuera, respondió Gunn. Puedo llamarlo mentalmente. Batman asintió. Por favor, hazlo. Esto concierne a todo el equipo. Mientras Gunn establecía contacto telepático con Superboy, mantuve cuidadosamente mis barreras mentales. Si realmente se trataba de los tratamientos, debía estar preparado para cualquier tipo de interrogatorio. Superboy llegó unos minutos después, un poco sin aliento, pero por lo demás sereno. Se sentó junto a Gunn, evitando el contacto visual directo con Batman. He estado monitoreando el desarrollo del equipo durante el último mes, comenzó Batman con tono neutral. Ha habido mejoras notables en la coordinación y la eficacia, sobre todo en las misiones más recientes. Este no era el enfrentamiento que esperaba. Me permití relajarme un poco, aunque permanecía alerta. De particular interés, continuó Batman, es la dinámica en constante evolución entre los miembros del equipo. Se han formado nuevas alianzas que mejoran la capacidad general. Su mirada se dirigió a Superboy y a mí. Las sesiones de entrenamiento entre Superboy y Samael parecen estar dando resultados positivos. El control de Superboy ha mejorado significativamente y su integración con las estrategias de equipo se ha vuelto más sutil. Superboy se enderezó levemente ante este reconocimiento, con una pizca de orgullo cruzando su rostro. Me gustaría entender la metodología que han estado empleando, dijo Batman, dirigiéndose directamente a nosotros. Podría tener aplicaciones para el protocolo de entrenamiento del equipo en general. Una prueba, entonces. No una confrontación directa, sino una búsqueda de información. El acercamiento requería una navegación cuidadosa. Nos hemos centrado en la precisión más que en la potencia bruta, expliqué, haciendo eco de la descripción anterior de Superboy. La fuerza de Superboy es indiscutible, pero controlarla y dirigirla eficazmente requiere técnicas específicas. El enfoque enfatiza el desarrollo gradual, añadió Superboy, siguiendo mi ejemplo. Desarrollar el control por etapas en lugar de intentar dominarlo todo a la vez. Batman asintió con expresión indescifrable. ¿Y los resultados? Mejor control de las habilidades existentes, respondí con cautela. Mayor precisión en la aplicación de la fuerza, mejor integración de la fuerza con el pensamiento táctico. Demuéstralo, ordenó Batman. Esto fue inesperado, pero manejable. Miré a Superboy, quien asintió levemente. La sala de entrenamiento sería más adecuada, sugerí. Batman accedió y el equipo se trasladó al espacio más amplio. Superboy y yo nos posicionamos en el centro mientras los demás observaban desde la periferia. Hemos desarrollado una secuencia que demuestra la aplicación controlada de potencia, expliqué, haciendo un gesto a Superboy para que comenzara. Lo que siguió fue una demostración improvisada pero impresionante de control mejorado de Superboy. Se movía con una gracia inusual para alguien de su tamaño y fuerza, ejecutando golpes precisos que se detenían a milímetros de sus objetivos en lugar de los golpes con toda su fuerza que había sido su estrategia habitual. Lo más notable fue que incorporó una sutil suspensión en sus movimientos. No un vuelo evidente, sino una momentánea ingravidez que mejoró su agilidad. Para alguien que no esté familiarizado con sus limitaciones previas, podría parecer simplemente una técnica mejorada, más que una nueva habilidad. Me asocié con él en la demostración, usando mis reflejos mejorados y mi capacidad analítica para complementar sus movimientos. Nuestra coordinación fue impecable, lo que sugería una larga práctica conjunta, lo cual era cierto, aunque no precisamente en el contexto que Batman podría asumir. Cuando terminamos, hubo un momento de silencio impresionado antes de que Kid Flash lo rompiera con su entusiasmo característico. Amigo. ¿Desde cuándo te mueves así? Le preguntó a Superboy. Normalmente eres más, zas. Gracias. Señora. Con el estilo de lucha.
Entrenamiento, respondió Superboy simplemente, aunque detecté un toque de orgullo en su tono. Batman nos observó atentamente. Impresionante progreso. Me gustaría un resumen por escrito de su metodología de entrenamiento para revisarla. Podría ser útil para otros miembros del equipo. Por supuesto, acepté con naturalidad. Prepararé documentación de nuestra estrategia. La reunión concluyó poco después, con Batman asignando sectores de patrullaje rutinario para la semana siguiente. Mientras el equipo se dispersaba, me indicó que me quedara. Un momento, Samael. Me acerqué con un lenguaje corporal cuidadosamente neutral, manteniendo la apariencia de confianza informal a pesar de mi alerta interna. Tu trabajo con Superboy es admirable, empezó Batman una vez que estuvimos solos. Su mejora es evidente no solo en su efectividad en combate, sino también en su comportamiento en general. Gracias, respondí. Tiene un potencial enorme. Solo se necesita el enfoque adecuado para desarrollarlo. La expresión de Batman permaneció indescifrable. El enfoque correcto puede marcar una gran diferencia. Al igual que comprender el alcance total de las capacidades de alguien en lugar de aceptar las aparentes limitaciones como algo fijo. La declaración fue cuidadosamente elaborada, significativa sin ser explícitamente acusatoria. Batman reconocía que sospechaba que algo iba más allá del entrenamiento habitual, a la vez que mostraba cierta aprobación por los resultados. Creo en centrarme en las posibilidades, no en las limitaciones, dije, en tono similar. Sobre todo cuando esas limitaciones pueden ser impuestas artificialmente, en lugar de ser inherentes. Una perspectiva interesante, observó Batman. Y con mérito, siempre que los métodos sean sólidos y el bienestar del sujeto sea primordial. Por supuesto, asentí. Cualquier enfoque de desarrollo debe priorizar la estabilidad y la integración. Un cambio rápido sin una base sólida conduce a la inestabilidad. Batman me observó un buen rato antes de responder. Continúa tu trabajo con Superboy. Documenta tus métodos y resultados exhaustivamente. Espero informes semanales sobre su progreso. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Con eso, se dio la vuelta y se fue por el tubo Z, dejándome a mí considerando las implicaciones de nuestro intercambio. Esta no fue la confrontación que esperaba. Batman sospechaba claramente que mi trabajo con Superboy iba más allá del entrenamiento convencional, pero había optado por aprobar tácitamente su continuación en lugar de intervenir. Valía la pena analizar las razones de esta decisión. Quizás reconoció los beneficios de que Superboy desarrollara todo su potencial. Quizás vio el valor estratégico de tener un kryptoniano con todas sus fuerzas y leal al equipo. O tal vez simplemente reconoció que Superboy merecía la oportunidad de acceder a su herencia genética, sin importar cómo había sido suprimida artificialmente. Cualquiera que fuera su razonamiento, este desarrollo favoreció mis planes. El reconocimiento oficial, aunque indirecto, otorgó cierta legitimidad a mi trabajo con Superboy. El requisito de documentación era una precaución razonable desde la perspectiva de Batman y una que podía satisfacer con informes cuidadosamente elaborados que enfatizaban los aspectos fisiológicos y minimizaban las modificaciones genéticas específicas. Encontré a Superboy en la cocina, mirando pensativo el refrigerador sin sacar nada. Batman sospecha, dije en voz baja, uniéndome a él. Superboy cerró la puerta del refrigerador. Lo sé. Pero no nos detuvo. No, no lo hizo, acepté. De hecho, básicamente nos autorizó a continuar, siempre y cuando documentemos el proceso y los resultados. ¿Entonces podemos seguir con los tratamientos? Había un dejo de alivio en su voz. Sí, aunque tendremos que ser algo más transparentes sobre los resultados, aunque no sobre la metodología específica. Preparar informes que satisfagan los requisitos de Batman sin revelar detalles que puedan provocar una intervención. Superboy asintió y miró a su alrededor para asegurarse de que estuviéramos solos antes de volver a hablar. Casi salgo volando durante la demostración. Tuve que obligarme a bajar. Me di cuenta, dije con una leve sonrisa. Tu control está mejorando rápidamente. Pronto, ocultar tus habilidades será más difícil que usarlas. ¿Qué hacemos entonces? Lo consideramos un desarrollo natural, expliqué. Tu ADN kryptoniano se expresa gradualmente a medida que maduras. Es una explicación plausible que incluso a Superman le resultaría difícil rebatir. Superboy lo consideró y asintió. ¿Cuándo podemos empezar el entrenamiento de visión de calor? Mañana, si te sientes estable. Para entonces, las vías nerviosas deberían estar lo suficientemente establecidas como para realizar ejercicios básicos de control. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Bien. Quiero estar listo cuando Superman finalmente se dé cuenta. El comentario reveló mucho sobre sus motivaciones subyacentes. A pesar de todo, Superboy aún ansiaba el reconocimiento de su plantilla genética, una aprobación que le había sido negada constantemente. Comprendí ese deseo a la perfección. La necesidad de validación de las figuras de autoridad era un poderoso motor psicológico que podía canalizarse para fortalecer nuestra alianza. Se dará cuenta, le aseguré. Y cuando lo haga, verá no solo un clon, sino un kryptoniano plenamente desarrollado con capacidades comparables a las suyas. Ese reconocimiento es inevitable. Lo que no añadí fue que la reacción de Superman podría no ser la simple aprobación que Superboy esperaba. La aparición de otro kryptoniano con todas sus fuerzas probablemente desencadenaría emociones complejas en el hombre de acero. Quizás orgullo, pero también posiblemente preocupación o incluso miedo. Pero ese era un puente que cruzaríamos al llegar a él. Por ahora, el enfoque seguía siendo desarrollar al máximo las habilidades de Superboy y, al mismo tiempo, fortalecer nuestra alianza. Mientras me preparaba para partir del Monte Justicia, reflexioné sobre los acontecimientos del día. La aprobación tácita de Batman, aunque inesperada, legitimó considerablemente mi trabajo con Superboy. La demostración había confirmado el notable progreso de Superboy, y la reacción positiva del equipo reforzó la narrativa del desarrollo beneficioso en lugar de la experimentación no autorizada. Lo más importante es que la confianza de Superboy en mí seguía creciendo. Cada tratamiento exitoso, cada nueva habilidad que descubría, fortalecía el vínculo entre nosotros. Esa conexión psicológica podría, en última instancia, resultar más valiosa que las propias mejoras físicas. Reconocido. Samael Morningstar, B07. Cuando me materialicé en la Baticueva, encontré a Alfred esperándome con su habitual impecable sincronización.
El maestro Bruce me informó que regresaría pronto, dijo. Le pidió que preparara la documentación sobre el entrenamiento de Superboy lo antes posible. Por supuesto, Alfred, respondí. Lo tendré listo mañana. Muy bien, señor. Dudó un momento antes de añadir. El maestro Bruce parecía particularmente interesado en su enfoque metodológico. Mencionó algo sobre técnicas innovadoras de desarrollo. Una sutil búsqueda de información, entregada con la discreción característica de Alfred. Bruce, evidentemente, seguía recopilando datos, utilizando a Alfred como fuente indirecta. El enfoque es bastante sencillo, dije con naturalidad. Identificar el potencial y desarrollarlo sistemáticamente en lugar de aceptar las aparentes limitaciones como algo fijo. Nada particularmente revolucionario. La expresión de Alfred no revelaba nada, pero percibí una mayor conciencia tras su profesionalismo. En efecto, señor. Aunque a veces los enfoques más sencillos dan los resultados más notables. Mientras subía a la mansión, pensé en cómo estructurar la documentación que Batman había solicitado. El informe debía ser lo suficientemente detallado como para satisfacer su mente analítica, pero lo suficientemente vago como para ocultar las modificaciones genéticas específicas. Sería fundamental enfatizar el desarrollo fisiológico en lugar de la manipulación genética. Enmarcar las habilidades emergentes de Superboy como la maduración natural de su ADN kryptoniano, y no como resultado de una intervención externa. En mi habitación, comencé a redactar el informe, construyendo cuidadosamente una narrativa que resistiría el escrutinio de Batman y al mismo tiempo protegería el núcleo de mi trabajo con Superboy. El documento describía un régimen de entrenamiento centrado en la activación celular y el desarrollo de vías neuronales. Descripciones técnicamente precisas que sugerían procesos naturales en lugar de modificaciones artificiales. Incluí observaciones detalladas del progreso de Superboy, enfatizando el control y la precisión mejorados que se habían demostrado durante nuestra presentación al equipo. El informe concluyó con un cronograma de desarrollo proyectado que se alineaba con mi programa de tratamiento, enmarcado como el esperado surgimiento natural de habilidades latentes. Satisfecho con el equilibrio entre divulgación y discreción, guardé el documento para entregarlo por la mañana. Mientras me preparaba para dormir, me permití un momento de satisfacción. Los acontecimientos del día representaron un avance significativo hacia mis objetivos estratégicos. El desarrollo de Superboy avanzaba según lo previsto, la aprobación tácita de Batman proporcionaba una valiosa legitimidad y mi posición dentro del equipo continuaba fortaleciéndose. Las frustraciones por las limitaciones que me habían acosado anteriormente fueron dando paso gradualmente a una apreciación más matizada del valor estratégico de mi posición actual. Trabajar dentro del sistema, al menos por ahora, estaba dando resultados que la confrontación directa no habría podido lograr. La paciencia y el posicionamiento estratégico estaban demostrando su valor. Nota del autor. Hola a todos. Espero que les haya gustado el capítulo. ¿Puedes contarme cómo lo encontraste? Además, solo para aclarar, la razón por la que hay tanto énfasis en las sospechas de Batman es porque el propio Samael no está 100% seguro hasta el final del capítulo. Samael siempre toma en consideración el peor escenario posible al contemplar sus acciones, pero también separa eso de lo que es verdad. Así que sí, por eso. Además, espero que no te disguste su discurso más refinado. Cuando Samael está planeando, cuando algo va según lo planeado, de esta manera muestra su calma, pero cuando algo sale mal o su estado emocional no está controlado, entonces vemos un uso más simple de palabras, maldiciones y cosas por el estilo. Bueno, espero verlos a todos más tarde, adiós. Capítulo 23. Desarrollos. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de Wayne Manor mientras revisaba la documentación que había preparado para Batman. El informe logró el equilibrio perfecto, lo suficientemente detallado para satisfacer su mente analítica y al mismo tiempo oscurecer la verdadera naturaleza del entrenamiento de Superboy. Había puesto énfasis en el desarrollo fisiológico y la maduración natural del ADN kryptoniano en lugar de en las modificaciones genéticas específicas que realmente estaba realizando. El desayuno está servido, maestro Samael, anunció Alfred desde mi puerta, con la precisión de siempre. El maestro Bruce espera su informe en el comedor. Gracias, Alfred, respondí, recogiendo la tablilla que contenía mi engaño cuidadosamente elaborado. Acabo de terminar. Los largos pasillos de la mansión estaban en silencio mientras me dirigía al comedor. Mis pasos resonaban en el suelo pulido. Bruce estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el periódico en la mano, la viva imagen de la normalidad, si ignorabas la inteligencia calculadora que se escondía tras su mirada. Buenos días, me saludó, dejando el periódico a un lado al entrar. Confío en que ya tiene preparada la documentación que comentamos. Completo con métricas de progresión y cronogramas de desarrollo proyectados, confirmé, deslizando la tableta sobre la mesa. Bruce lo recogió, sin revelar nada en su expresión mientras examinaba el contenido. Un enfoque interesante. Su énfasis en la activación celular es particularmente novedoso. Sé que estás haciendo algo más que el entrenamiento estándar. La fisiología kryptoniana de Superboy responde de forma diferente a los métodos convencionales, expliqué con suavidad. Sus células tienen un potencial adaptativo notable cuando se estimulan adecuadamente. Bruce asintió y siguió leyendo. ¿Y estos desarrollos de las vías neuronales explican la mejora del control que presencié ayer? Exactamente, confirmé. Al centrarnos en la integración neuronal en lugar de en la potencia bruta, ayudamos a su cerebro a optimizar las conexiones con sus capacidades existentes. Técnicamente no es una mentira. Las modificaciones genéticas de hecho estaban optimizando las conexiones neuronales, solo que a través de medios más directos de lo que sugería el informe. ¿Y proyectan capacidad de vuelo dentro de 2 semanas? Bruce levantó la vista, con una ceja ligeramente levantada. Mierda. Se me había olvidado ajustar ese cronograma a algo menos agresivo. Los tratamientos avanzaban más rápido de lo que sería plausible para un desarrollo natural. Ese es el límite superior de posibilidades, aclaré rápidamente. Basándome en los indicios observados de manipulación del campo gravitacional durante el entrenamiento. Podría tardar mucho más en lograr un vuelo sostenido. Bruce me observó un momento con expresión indescifrable. Superman no aprendió a volar hasta bien entrada la adolescencia, según sus relatos. La estructura genética de Superboy es diferente, repliqué.
La aceleración artificial de su desarrollo podría haber establecido las vías neuronales fundamentales antes, incluso si no estuvieran completamente activadas. Una explicación plausible que aprovechó lo que se sabía sobre los orígenes de Superboy y ocultó mi intervención directa. Bruce dejó la tableta. Me gustaría observar tu próxima sesión de entrenamiento. Mi ritmo cardíaco se aceleró ligeramente, aunque mantuve la compostura. Por supuesto. Aunque debo señalar que Superboy responde mejor en entornos más privados. Su progreso se debe en parte a una menor ansiedad escénica. Puedo observar a distancia, respondió Bruce. Los sistemas de seguridad de la montaña son bastante completos. Por supuesto que sí. Y había tenido cuidado de realizar los tratamientos fuera del alcance de esos sistemas, pero las sesiones de entrenamiento para desarrollar el control se realizaban dentro de la montaña. Eso estaría bien, acepté, sin muchas opciones. Tenemos cita para mañana por la tarde. Bruce asintió y volvió a su desayuno. Tu trabajo con Superboy es impresionante, independientemente de la metodología específica. Su mejora lo beneficia tanto a él como al equipo. ¿Eso fue aprobación? ¿De Batman? Gracias, respondí, genuinamente sorprendido por el reconocimiento. Su potencial siempre ha sido extraordinario. Simplemente necesitaba el enfoque adecuado para desarrollarse adecuadamente. A veces los enfoques no convencionales dan los mejores resultados, dijo Bruce, mirándome fijamente a los ojos. Siempre que se apliquen con el debido cuidado y teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo. El subtexto estaba claro. Veo lo que estás haciendo, lo permito por ahora, pero estoy atento a cualquier efecto negativo. Estoy totalmente de acuerdo, respondí, en tono similar. El bienestar de Superboy sigue siendo la prioridad en cada aspecto de su desarrollo. Eso, al menos, era totalmente cierto. A pesar de las ventajas estratégicas de tener un aliado kryptoniano, de verdad quería ayudar a Superboy a alcanzar su máximo potencial. Los inhibidores genéticos que suprimían artificialmente sus habilidades eran una abominación, una mutilación deliberada de su derecho de nacimiento por parte de aquellos que temían en lo que podía convertirse. El desayuno concluyó sin hablar más de Superboy, centrándonos en mi investigación en Xi y los próximos eventos de Wayne Enterprises. El ritmo habitual de estas conversaciones se había vuelto casi cómodo con el paso de los meses, una predecible danza de medias verdades y revelaciones cautelosas. Más tarde esa mañana, mientras me preparaba para partir hacia Xi, mi teléfono sonó con un mensaje de Superboy. Algo está pasando. Necesito verte. La brevedad y la urgencia fueron inusuales. Respondí rápidamente. Nos vemos en el lugar habitual en una hora. Le informé a Alfred de un cambio de planes, citando asuntos de equipo, y me dirigí al tubo Z en la baticueva. Reconocido. Samael Morningstar, B07. La familiar sensación de transporte molecular me envolvió, y momentos después me materialicé en el Monte de la Justicia. La base parecía tranquila, sin rastro inmediato de los demás miembros del equipo. Salí y seguí el camino hacia nuestra zona de entrenamiento habitual, un claro apartado en el bosque que rodea la montaña, convenientemente fuera del alcance de la mayoría de los sistemas de seguridad. Superboy ya estaba esperando, paseándose con energía apenas contenida. Se detuvo al verme. Su expresión era una mezcla de emoción y confusión. ¿Qué pasó? Pregunté, acercándome rápidamente. Esto, respondió, y sin más explicaciones, sus ojos brillaron de un rojo intenso. 2 rayos de visión de calor se dispararon, impactando una roca y derritiendo instantáneamente una sección hasta convertirla en escoria incandescente. Me quedé mirando sorprendido. La capacidad de visión térmica no debería haberse desarrollado tan rápido. Aún estábamos en las primeras etapas de la activación de esas vías neuronales. ¿Cuándo empezó esto? Pregunté, y enseguida saqué mi escáner para comprobar sus patrones neuronales. Esta mañana. Me desperté con los ojos ardiendo. Cuando los abrí, señaló la roca parcialmente derretida. Simplemente sucedió. Sin esfuerzo, sin concentración. El escáner mostró una actividad acelerada en sus vías neuronales ópticas, mucho más allá de lo que el tratamiento actual debería haber producido. Las modificaciones genéticas avanzan más rápido de lo previsto, murmuré, estudiando las lecturas. Tu ADN kryptoniano se está adaptando a los tratamientos con mayor eficacia de la que preveía. ¿Es malo? Preguntó Superboy con un dejo de preocupación en su voz. No necesariamente, respondí, mientras seguía analizando los datos. Pero sí requiere un ajuste en nuestro enfoque. Quizás sea necesario recalibrar los tratamientos para asegurar una integración estable. Levanté la vista del escáner y lo miré directamente a los ojos. ¿Cómo se siente? ¿Alguna molestia o inestabilidad? Se siente natural, dijo tras reflexionar un momento. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando a ser activado. Lo único extraño es controlarlo. Parece responder a estados emocionales. Eso coincide con lo que se sabe sobre las habilidades kryptonianas, confirmé. Muchas están vinculadas a los centros emocionales del cerebro, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. El control se vuelve más cognitivo con la práctica. Continué escaneando, observando otros cambios en sus lecturas fisiológicas. Su capacidad de vuelo también se ha acelerado. La manipulación del campo gravitacional está casi en niveles funcionales. Para demostrarlo, Superboy cerró los ojos en señal de concentración y se elevó lentamente varios metros del suelo. Sus movimientos eran más estables que en nuestra sesión anterior, aunque aún no del todo fluidos. He estado practicando, admitió mientras descendía. Cada vez me resulta más fácil. Este desarrollo acelerado presentó tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, Superboy estaba alcanzando su potencial más rápido de lo previsto, lo que fortaleció nuestra alianza. Por otro lado, los cambios rápidos podrían atraer más atención de la que había planeado en esta etapa. Batman quiere observar nuestra próxima sesión de entrenamiento, le informé, guardando el escáner. De forma remota, a través de los sistemas de seguridad de la montaña. La expresión de Superboy se ensombreció. ¿Le contaste sobre los tratamientos? No explícitamente, respondí. El informe que presenté describe su desarrollo como una maduración natural de su ADN kryptoniano, acelerada mediante técnicas de entrenamiento específicas. Es lo suficientemente preciso como para resistir el escrutinio, evitando detalles que podrían provocar una intervención.
Él asintió, aparentemente satisfecho con el enfoque. ¿Y qué le mostramos? Una demostración controlada de tus habilidades en desarrollo, dije. Nada demasiado avanzado, solo lo suficiente para alinearse con el cronograma proyectado en mi informe. La visión térmica es inesperada, pero puede incorporarse como una capacidad emergente que estamos trabajando para estabilizar. ¿Y el vuelo? Solo vuelo estacionario limitado, indiqué. Breves momentos que podrían interpretarse como saltos mejorados en lugar de vuelo real. Necesitamos mantener tasas de progresión plausibles. Superboy practicó el control de su visión de calor durante la siguiente hora, trabajando en la modulación de la intensidad y la duración. Su progreso fue notable. Al final de la sesión, pudo mantener un haz de luz bajo y constante durante varios segundos antes de interrumpirlo con precisión. Tu adaptación neural es impresionante, observé al concluir el entrenamiento. La mayoría de los seres necesitarían mucho más tiempo para desarrollar este nivel de control sobre una nueva habilidad. Me ayuda a tener a alguien que entienda el proceso, respondió Superboy, con una gratitud implícita en el tono. Superman nunca se ofreció a ayudarme a entender estas habilidades. Quizás no supo cómo abordarlo, sugerí, aunque ambos reconocimos la justificación. La biología kryptoniana no es muy conocida, ni siquiera entre quienes la poseen. La expresión de Superboy se endureció un poco. Podría haberlo intentado. Asentí, reconociendo el legítimo dolor tras sus palabras. Sí, pudo. Su reticencia dice más de él que de ti. Nos separamos, con planes de reunirnos la tarde siguiente para la sesión de observación de Batman. Mientras me preparaba para regresar a Xi, consideré las implicaciones del desarrollo acelerado de Superboy. La rápida aparición de la visión de calor sugirió que su Batman kryptoniano respondía mejor a los tratamientos de lo que había anticipado. Esto podría reducir potencialmente el tiempo total para desbloquear todas sus habilidades de meses a semanas. Tal aceleración requirió una gestión cuidadosa, no solo de los procesos biológicos en sí, sino también de la narrativa que los rodea. La aprobación tácita de Batman podía convertirse rápidamente en una intervención si los cambios parecieran demasiado repentinos o dramáticos. Sin embargo, las ventajas estratégicas eran significativas. Un aliado kryptoniano con todas sus fuerzas, leal por genuina gratitud en lugar de por manipulación, representaba un activo invaluable para mis objetivos a largo plazo. Además, el éxito de Superboy sentó un precedente para mi enfoque del desarrollo no convencional: identificar limitaciones artificiales y eliminarlas sistemáticamente en lugar de aceptarlas como realidades fijas. Ese marco filosófico tenía aplicaciones mucho más allá de un solo miembro del equipo. Reconocido. Samael Morningstar, B07. Cuando me materialicé en la Baticueva, encontré a Bruce en la consola de la computadora, revisando lo que parecían ser las imágenes de seguridad del Monte Justicia. Tu reunión con Superboy fue productiva, comentó sin levantar la vista. Mantuve la compostura a pesar de la insinuación de que nos había estado vigilando. Claro que el exterior de la montaña estaría vigilado, aunque habíamos tenido cuidado de permanecer en zonas con mínima cobertura. Está experimentando un desarrollo acelerado de ciertas habilidades, respondí con sinceridad. Tuvimos que ajustar nuestro enfoque de entrenamiento en consecuencia. Bruce se giró hacia mí con una expresión indescifrable. Visión de calor, específicamente. Así que había visto algo. Asentí, decidiendo que, dada la evidencia, era mejor confirmarlo que negarlo. Apareció inesperadamente esta mañana, expliqué. Antes de lo que indicaba el tiempo de progresión. Estamos trabajando en técnicas de estabilización y control. ¿Y el vuelo? Preguntó Bruce en tono neutral. Manipulación limitada del campo gravitacional, corregí con cuidado. Todavía no es vuelo real, pero las capacidades básicas se están desarrollando. Bruce me observó un buen rato antes de volver a hablar. Su informe indicaba que estas habilidades surgirían gradualmente a lo largo de semanas o meses. Sin embargo, aquí estamos, con avances significativos tan solo unos días después. Lo miré fijamente. La fisiología kryptoniana es notoriamente impredecible, especialmente en el caso de Superboy, con su desarrollo acelerado artificialmente. Una vez que ciertas vías neurales comienzan a activarse, los efectos en cascada pueden desencadenar la rápida aparición de habilidades relacionadas. Era una explicación plausible, aunque no fuera del todo cierta. Los tratamientos genéticos sí estaban causando activaciones en cascada, solo que mediante una intervención más directa de la que yo admitía. Superman lo notará, dijo Bruce finalmente. No son cambios sutiles. Bien, respondí con quizás más sentimiento del que pretendía. Superboy merece que se reconozcan sus raíces y capacidades. La continua distancia de Superman ha sido contraproducente. La expresión de Bruce se suavizó casi imperceptiblemente. Estoy de acuerdo. Aunque su reticencia se debe a factores complejos. El miedo es primordial entre ellos, observé. Miedo a lo que Superboy representa, tanto como clon creado sin su consentimiento como un potencial igual en poder. Un análisis perspicaz, reconoció Bruce. Aunque yo añadiría culpa a esa ecuación. Él ve a Superboy como un recordatorio de su propia vulnerabilidad, que su ADN podría ser extraído y utilizado sin su conocimiento. Esta visión de la psicología de Superman fue valiosa, aunque no excusó su comportamiento hacia Superboy. Sean cuales sean sus razones, dije, la ausencia de Superman ha dejado a Superboy sin guía para desarrollar habilidades que le corresponden por derecho de nacimiento. Alguien tenía que llenar ese vacío. Y tú mismo te designaste para ese papel, señaló Bruce, aunque su tono contenía más curiosidad que acusación. Reconocí una necesidad y contaba con la experiencia necesaria, respondí simplemente. El Super Omnitrix contiene una gran cantidad de datos genéticos, incluyendo análisis detallados de diversas fisiologías metahumanas. Aplicar ese conocimiento para ayudar a un compañero me pareció lógico. Bruce asintió lentamente. Continúa tu trabajo con Superboy. Pero quiero actualizaciones diarias sobre su desarrollo, no semanales. Y cualquier nueva habilidad significativa debe ser informada de inmediato. Por supuesto, acepté, reconociendo que esta mayor supervisión era un compromiso razonable para continuar aprobando el entrenamiento. Mientras subía a preparar la cena, reflexioné sobre la conversación. La reacción de Bruce había sido más comedida de lo que esperaba.
Sus preocupaciones se centraron en el ritmo del cambio más que en los cambios en sí, lo que sugiere que no se oponía fundamentalmente a que Superboy desarrollara todas sus habilidades kryptonianas. Esto coincidía con lo que había observado del enfoque general de Batman, utilización pragmática de los recursos disponibles en lugar de restricciones basadas en el miedo. Un Superboy con todos sus poderes representaba un activo importante para el equipo, siempre que dichos poderes estuvieran controlados y dirigidos adecuadamente. La naturaleza práctica de Batman reconoció esto, incluso si la respuesta emocional de Superman pudiera ser más complicada. En mi habitación, actualicé mi diario de investigación con observaciones de los acontecimientos del día. El progreso acelerado de Superboy requirió ajustes en el protocolo de tratamiento, reduciendo las dosis para prevenir la inestabilidad y manteniendo el impulso de su activación genética. La siguiente fase se centraría en estabilizar su visión térmica y sus capacidades de vuelo antes de pasar a capacidades sensoriales mejoradas como la visión de rayos X y la superaudición. Estas mejoras sensoriales requerían una calibración especialmente cuidadosa, ya que una activación inadecuada podría generar una entrada abrumadora y un posible malestar psicológico. Cerré el diario y me recliné en mi silla. Una sensación de satisfacción atemperó mi frustración habitual por las limitaciones de mi situación. El trabajo con Superboy representó un progreso tangible hacia mis objetivos más amplios. No solo asegurar un aliado poderoso, sino demostrar la viabilidad de mi enfoque filosófico. Identificar limitaciones artificiales y eliminarlas sistemáticamente en lugar de aceptarlas como realidades fijas. Este marco tenía aplicaciones mucho más allá de un solo miembro del equipo. Fue, en esencia, un microcosmos de mi visión de una transformación social más amplia. Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis reflexiones. Maestro Samael, llamó a Alfred. La cena estará servida en 15 minutos. Y tiene una visita. ¿Una visita? Eso fue inesperado. ¿Quién es, Alfred? La señorita Gordon espera en el estudio, respondió. Mencionó algo sobre un proyecto escolar que requiere tu colaboración. Bárbara Gordon. Qué momento tan interesante. Repasé rápidamente en mi mente nuestras recientes interacciones en Gotham Academy, recordando nuestro acuerdo de mantener la apariencia de una relación para disuadir avances sociales no deseados de otros hacia nosotros dos. Gracias, Alfred. Por favor, infórmale que bajaré enseguida. Mientras me preparaba para bajar las escaleras, consideré las posibles razones de la visita de Bárbara. Aunque habíamos mantenido nuestra fachada de relación en la escuela, no habíamos pasado mucho tiempo juntos fuera de la Academia Gotham. Esta visita inesperada sugirió que tenía algo específico que hablar. Bajé las escaleras, curioso por saber qué había provocado este desarrollo en nuestra alianza social cuidadosamente elaborada. Entré al estudio donde Bárbara me esperaba, su expresión se iluminó cuando aparecí. Samael me saludó con una sonrisa que parecía más genuina que nuestras habituales actuaciones escolares. Disculpa por pasar sin avisar. Espero no ser inoportuno. Para nada, respondí, genuinamente curiosa por su propósito. ¿Alfred mencionó algo sobre un proyecto escolar? Bárbara puso los ojos en blanco. Eso fue solo para Alfred. Pensé que estoy aquí para hablar de nuestra falsa estrategia de relación podría suscitar algunas preguntas incómodas. Sonreí, apreciando su franqueza. Una precaución razonable. ¿Qué te trae a la mansión Wayne? Un par de cosas, dijo, acomodándose en uno de los sillones del estudio. Primero, este fin de semana hay otra fiesta en Yate de Madison, y ha insistido mucho en que asistas. Pensé que deberíamos coordinar nuestra estrategia. Las obligaciones sociales de la élite juvenil de Gotham. A pesar de mis reiteradas negativas, Madison había perseverado en su empeño con notable persistencia. Ya he rechazado las invitaciones, señalé. Varias veces, de hecho. Lo cual solo te ha hecho más interesante para ella, replicó Bárbara. Madison ve el rechazo como un desafío personal. Ahora ella le está contando a todo el mundo que solo te estás haciendo el difícil por tu cosa conmigo. Suspiré, reconociendo las complejidades sociales en juego. ¿Y tu sugerencia? Asistiremos juntos, propuso Bárbara. Haremos una breve aparición, estableceremos nuestra relación definitivamente frente a todos los que nos importan en nuestra edad, y luego nos marcharemos temprano. Eso resuelve nuestros problemas. Logras que Madison se aleje, los chicos serán demasiado cautelosos como para acercarse a mí y podemos silenciar los rumores sobre si estamos realmente juntos o solo somos amigos. Su lógica era sólida, aunque yo no estaba dispuesto a sacrificar una velada por una maniobra social tan trivial. Aún así, mantener mi fachada como pupila de Bruce Wayne, una persona centrada en lo académico pero por lo demás normal, requería hacer algunas concesiones a estos rituales sociales. Una aparición estratégica, admití. Aunque te advierto que mi charla informal en el yate está muy poco desarrollada. Bárbara rió, un sonido genuino que sugería que se sentía mucho más cómoda en mi presencia. No te preocupes. Llevo navegando por estas aguas desde los 12 años. Simplemente sigue mi ejemplo y trata de no parecer que estás trazando ecuaciones cuánticas en tu cabeza. No hago promesas, respondí con una leve sonrisa. La segunda razón por la que estoy aquí, continuó Bárbara, cambiando su tono a algo más serio, es que quería agradecerte. ¿Para qué? Pregunté, genuinamente desconcertado. Por ser decente con toda esta situación, explicó. Lo de la relación falsa pudo haber sido incómodo, pero has sido respetuoso. No todo el mundo lo manejaría así. No esperaba tanta sinceridad de su parte. Nuestro acuerdo había sido pragmático para ambas partes. Una alianza social mutuamente beneficiosa, más que algo personal. Me pareció lo más lógico, dije simplemente. Ambos nos beneficiamos del acuerdo. Bárbara me observó un momento, con sus ojos inteligentes, evaluándome. Sabes, para alguien de nuestra edad, tienes una visión inusualmente práctica de la dinámica social. La mayoría de los chicos se sentirían raros fingiendo que salen con alguien, o intentarían convertirlo en algo real. No soy como la mayoría de los chicos, respondí, y la subestimación casi me pareció divertida. Claro, asintió. Lo que me hace preguntarme qué es lo que realmente quieres de todo esto. La academia gótica, las prácticas en Wayne Enterprises, toda esa vida social que claramente te aburre hasta las lágrimas. ¿Cuál es tu objetivo final, Samael Morningstar? La franqueza de su pregunta me tomó un poco por sorpresa.
Educación, experiencia, comprensión, respondí, ofreciendo algo de verdad ya que no quería mentirle. La oportunidad de desarrollar mi investigación en un entorno con recursos que pocos otros lugares podrían ofrecer. Ella asintió, aunque su expresión sugería que no estaba del todo satisfecha con mi respuesta. Me parece bien. Aunque sospecho que hay algo más. Pero es tu vida, no dejes que mi leve curiosidad te moleste demasiado. Dijo con una pequeña sonrisa. Suave, ¿eh? Sinceramente, lo dudo. Antes de que pudiera responder, Alfred apareció en la puerta. La cena está servida, maestro Samael. Señorita Gordon, ¿le gustaría acompañarnos? El maestro Bruce se encuentra detenido en la ciudad, pero me pidió que le extendiera la invitación si aún se encontraba presente. Bárbara me miró con las cejas arqueadas en señal de pregunta. Únase a nosotros, dije, reconociendo la oportunidad de profundizar en esta valiosa conexión. Vale la pena probar la cocina de Alfred. En ese caso, estaría encantada, respondió Bárbara con una sonrisa. Mientras seguíamos a Alfred al comedor, pensé en este cambio inesperado en mi círculo social. Bárbara Gordon era inteligente, observadora y tenía buenos contactos gracias a su padre. Cultivar una amistad genuina más allá de nuestro arreglo escolar pragmático podría resultar estratégicamente valioso. Más importante aún, ella pareció ver más allá de la personalidad superficial que mantuve en la Academia Gotham, reconociendo que había más profundidad en mi personaje de la que normalmente revelaba en ese entorno. Esa percepción podría ser peligrosa si condujera a un escrutinio excesivo, pero, si se gestiona adecuadamente, podría en realidad mejorar mi cobertura. Unas cuantas conexiones genuinas cuidadosamente seleccionadas hicieron que mi presencia en este mundo fuera más creíble que el aislamiento completo. La cena con Bárbara resultó sorprendentemente agradable. Su ingenio y genuina curiosidad intelectual hicieron que la conversación fuera mucho más estimulante que las interacciones sociales superficiales que dominaban la Academia Gótica. Discutimos todo, desde física avanzada hasta el panorama político de Gotham, encontrando puntos en común en nuestro enfoque analítico del mundo que nos rodea. Cuando Alfred llegó con el postre, me di cuenta de que, por primera vez en semanas, no había estado manteniendo una actuación consciente. La conversación había fluido con naturalidad, sin el cálculo cuidadoso que típicamente regía mis interacciones. Fue refrescante. Un pequeño respiro del constante posicionamiento estratégico que había definido mi existencia desde que llegué a este universo. ¿Sabes?, dijo Bárbara mientras Alfred servía café después de cenar, deberíamos hacer esto más a menudo. Nuestra relación sería más convincente si pasáramos tiempo juntos fuera de la escuela. Tienes razón, coincidí. Aunque sospecho que tu padre podría tener dudas sobre el hecho de que pases demasiado tiempo en la mansión Wayne. Sonrió con picardía. Papá confía plenamente en Bruce. Además, le alegra que pase tiempo con alguien con quien pueda hablar de otras cosas además de moda o deportes. Entonces sí, dije, encontrando valor estratégico y genuina preferencia. Deberíamos hacerlo más a menudo. Después de cenar, acompañé a Bárbara hasta la puerta, donde Alfred había conseguido que un coche la llevara a su casa. Gracias por la cena, dijo. Y por aceptar la estrategia de la fiesta en el yate. El sábado a las 7, te enviaré un mensaje con los detalles. Estaré listo, prometí. Aunque sigo sin garantizar mi capacidad para charlar informalmente. Ella volvió a reír, con un sonido inesperadamente agradable. Sé tú mismo, Samael. Bueno, sé la versión de ti mismo que has sido esta noche, no el genio melancólico que interpretas en la escuela. Con ese comentario sorprendentemente perspicaz, se fue, dejándome considerando las implicaciones de esta relación. Al regresar a mi habitación, me encontré analizando la velada desde múltiples perspectivas. Estratégicamente, desarrollar una conexión más genuina con Bárbara Gordon ofreció varias ventajas: cobertura social, acceso a información a través de su padre y una personalidad pública más convincente. Pero había algo más, algo que no había previsto. Realmente había disfrutado de su compañía. No como un medio para un fin, sino por sí misma. Eso fue inesperado. Y potencialmente preocupante. Los apegos emocionales complicaron la planificación estratégica. Crearon vulnerabilidades, dividieron lealtades y nublaron el juicio. Sin embargo, el aislamiento completo conlleva sus propios riesgos. Tensión psicológica, mayor escrutinio por parte de quienes consideran sospechoso ese distanciamiento, acceso limitado a redes de información informales. Quizás era posible un camino intermedio. Bárbara Gordon podría representar ese camino, lo suficientemente inteligente como para ser intelectualmente estimulante, lo suficientemente perceptiva como para ver más allá de las pretensiones superficiales, pero no tan profundamente arraigada en la comunidad de héroes como para representar una amenaza inmediata a mis secretos. Yo, supongo que por una vez puedo quitarme la máscara, al menos por un rato. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Dime cómo lo encontraste. Me estoy divirtiendo mucho escribiendo las interacciones entre Bárbara y Samael porque honestamente, al igual que nuestro MC, me estoy cansando un poco de intentar escribir cosas con una constante visión de futuro de los personajes. Créanme, escribir intrigantes como Ethan, Light, Batman, Azura y el propio Samael no es fácil. Se vuelve cansador. Así que sí, cuéntame qué te pareció y espero verlos a todos más tarde. Adiós. Capítulo 24. Un sentimiento inesperado. El yate de Madison Hamilton brillaba como un gigante blanco contra las aguas cada vez más oscuras del puerto de Gotham, con hileras de luces iluminando sus tres amplias cubiertas. La música y las risas flotaban en el agua mientras los barcos transportaban a la joven élite de Gotham a la celebración flotante. La fiesta anual de verano en yate de Hamilton, un evento que combinaba los excesos adolescentes con la pretensión de la vieja escuela de un modo que solo Gotham podía lograr. Me ajusté la corbata por tercera vez, incómodamente consciente de lo fuera de lugar que me sentía en esas situaciones sociales. El blazer azul marino y la elegante camisa blanca que Alfred había seleccionado eran perfectamente apropiados para la ocasión, pero se sentían como un disfraz, otra capa de la elaborada fachada que mantenía en este mundo. ¿Te ves bien?, me aseguró Bárbara mientras nos acercábamos al muelle donde un asistente uniformado esperaba para acompañar a los invitados a la fiesta hasta el yate. Su vestido verde esmeralda complementaba su cabello rojo, que había peinado con ondas sueltas para la ocasión.
Deja de moverte. Se supone que eres un genio científico, no un adolescente nervioso en su primera cita. No estoy nervioso, respondí con sinceridad. Solo estoy calculando el tiempo mínimo necesario para esta aparición y así lograr nuestros objetivos estratégicos. Bárbara se rió, uniendo su brazo al mío con un gesto experto. 2 horas. Menos sería llamativamente breve, más es una tortura innecesaria. 1 hora y 45 minutos, respondí. Listo, asintió con una sonrisa. Ahora recuerda el plan. Haremos una entrada visible, circularemos lo suficiente para que nos vean todos los actores clave, bailamos al menos una vez para establecer un comportamiento apropiado de pareja, luego ponemos excusas y nos vamos. Asentí, apreciando su enfoque metódico. Eficiente y eficaz. Al subir al yate, mantuve la personalidad cuidadosa que había desarrollado para estas ocasiones sociales. Cortés pero reservado, inteligente pero no intimidante, afable pero algo distante. El equilibrio perfecto para parecer normal y desalentar la interacción excesiva. Madison nos vio casi inmediatamente, su sonrisa práctica se ensanchó mientras se separaba de un grupo de admiradores para acercarse. Samael. ¿Has venido? Exclamó, su tono sugería que nunca lo había dudado a pesar de mis múltiples negativas. Su mirada se desvió hacia Bárbara, con la sonrisa fija mientras sus ojos se enfriaban notablemente. Y Bárbara. ¡Qué amable! Madison, respondió Bárbara con la misma insinceridad. Preciosa fiesta. El yate de tu padre está tan impresionante como siempre. Gracias, dijo Madison con aires de superioridad antes de volver a centrar su atención en mí. Samael, simplemente debes dejar que te presente a todos. Hay varias personas del Departamento de Física de la Universidad de Gotham que estarían fascinadas con su investigación. Antes de que pudiera responder, Bárbara me apretó el brazo con más fuerza. De hecho, estábamos a punto de tomar algo. Quizás más tarde. La sonrisa de Madison se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto. No dejes que te retenga. Mientras nos acercábamos al bar, Bárbara se acercó. Primera ronda completada. Nos estará vigilando toda la noche. ¿Es eso necesario? Pregunté, genuinamente curioso sobre estas dinámicas sociales que parecían tan importantes para todos los demás. Créeme, respondió Bárbara. Madison necesita ver que no estás disponible, no solo oírlo. Es de las que interpreta cualquier atención como interés. Conseguimos bebidas, agua con gas para ambos, aunque la mía fue servida en un vaso de whisky para mantener las apariencias, y comenzamos la circulación calculada a través de la fiesta. Bárbara resultó ser una guía excepcional, sabiendo exactamente quién necesitaba vernos juntos y por cuánto tiempo, al mismo tiempo que mantenía una conversación que requería una mínima intervención de mi parte. Me encontré estudiándola con nuevo interés. La Bárbara Gordon que presencié esa noche era diferente tanto de la figura estudiosa y algo reservada que presentaba en la Academia Gotham como de la persona más relajada e intelectualmente comprometida con la que había cenado en Wayne Manor. Esta Bárbara se movía por las aguas sociales con una facilidad experta, leyendo a las personas y las situaciones con notable precisión. La hija del comisario aprende a navegar en dinámicas sociales complejas desde temprana edad, explicó cuando comenté esta observación durante un momento de respiro en la barandilla del yate. La posición de papá significa que he asistido a funciones políticas y galas benéficas desde que aprendí a caminar. O aprendes a adaptarte o te pasas la infancia escondido bajo las mesas de buffet. ¿Has probado el método del buffet? Pregunté con genuina curiosidad. Ella sonrió, un destello de algo más auténtico que su personalidad social. 7 años. Fiesta de Navidad del alcalde. Tenía un libro y bocadillos y pensaba que era muy inteligente hasta que la esposa del comisionado Loeb necesitó el mantel para una bebida derramada. Me encontré sonriendo a cambio. Error de cálculo estratégico. Error táctico, corrigió con fingida seriedad. La estrategia de evitar a los adultos aburridos fue aceptada, la ejecución necesitaba refinamiento. Nuestra conversación fue interrumpida por Clarissa Vandermeer, quien se acercó con un propósito decidido, seguida por otras 2 amigas de Madison. Ustedes dos están siendo terriblemente antisociales, declaró, con un tono que sugería que se trataba de una grave ofensa. Todos están bailando, y ustedes están aquí hablando de, ¿qué? ¿Física cuántica? En realidad, los méritos relativos de esconderse debajo de los muebles en eventos sociales, respondió Bárbara con suavidad. Clarissa parpadeó, sin esperar esa respuesta. Bueno, da igual. Deberían venir a bailar. Los dos. Su mirada se detuvo en mí un instante más de lo necesario. Miré a Bárbara, quien asintió levemente. Al fin y al cabo, esto formaba parte del plan. Un baile concedí, dejando mi vaso. En la pista de baile, Bárbara se movía con la misma confianza natural que había mostrado durante toda la noche. La seguí, agradecida por la coordinación mejorada que me había proporcionado el Super Omnitrix. No intentábamos llamar la atención con nuestro baile, todo lo contrario. El objetivo era parecer cómodos juntos, reforzando la narrativa de la relación. Madison a las 2, murmuró Bárbara, dirigiendo sutilmente mi atención. Nos ha estado observando desde que pisamos la pista. Alcancé a ver a nuestra anfitriona, su expresión cuidadosamente neutral mientras nos observaba y pretendía escuchar lo que su compañero de conversación estaba diciendo. ¿Es ella siempre tan persistente? Pregunté. Madison colecciona personas como si fueran trofeos, explicó Bárbara. Sobre todo aquellas que representan algo único o valioso. El misterioso pupilo de Luce Wayne, con su apariencia inusual y su mente brillante. Igual podrías tener un cartel de imprescindible adquirir sobre tu cabeza. La música cambió a algo más lento, y las parejas a nuestro alrededor se adaptaron. Bárbara se acercó, sus manos descansando suavemente sobre mis hombros mientras yo colocaba las mías en su cintura. La formalidad practicada de nuestros movimientos mantenía una distancia apropiada y al mismo tiempo presentaba la imagen de una pareja a los observadores. Esto debería ser lo suficientemente convincente, dijo en voz baja. Después de esta canción, podemos empezar nuestra estrategia de salida. Asentí, aunque me encontré inesperadamente cómodo con la situación actual. Bárbara era una contradicción interesante. Al mismo tiempo desempeñaba un papel con fines sociales y al mismo tiempo permanecía auténticamente ella misma debajo de la actuación. Fue una habilidad que reconocí y aprecié, habiendo desarrollado mis propias versiones de ella.
Cuando terminó la canción, regresamos al borde de la pista de baile. Sin embargo, antes de que pudiéramos implementar nuestra estrategia de salida, una conmoción cerca de la entrada principal del yate llamó la atención de todos. Un destello de un costoso equipo fotográfico y un cambio repentino en la energía de la multitud señalaron la llegada de alguien importante. El mar de invitados a la fiesta se abrió para revelar un rostro familiar para cualquiera que leyera las páginas de Sociedad de Gotham. Bruce Wayne, acompañado de 2 modelos cuyos nombres no pude recordar de la sección de Sociedad de la mañana. ¿Qué hace aquí?, murmuré, genuinamente sorprendido. Bruce no había mencionado su asistencia a este evento, y me pareció una elección extraña considerando la lista de invitados, compuesta principalmente por adolescentes. Bárbara pareció igualmente sorprendida. No tengo ni idea. Los Hamilton estarían encantados de tenerlo, claro, pero este no es su ambiente habitual. Bruce nos vio casi inmediatamente, su sonrisa de playboy se ensanchó mientras se abría paso entre la multitud que lo admiraba. Madison se materializó a su lado instantáneamente, jugando a ser la anfitriona perfecta mientras prácticamente brillaba con el golpe social de tener a Bruce Wayne en su fiesta. Samael. Gritó Bruce, con esa mezcla de afecto casual y ligero achispazo que caracterizaba su imagen pública. No esperaba verte aquí. Y Bárbara Gordon. La hija de Jim, ¿verdad? ¿Cómo está el comisionado últimamente? Muy bien, señor Wayne, respondió Bárbara con suavidad, aunque pude ver la mirada calculadora en sus ojos mientras intentaba descifrar la aparición inesperada de Bruce. Bruce, por favor, insistió con un gesto de la mano. El señor Wayne me hace parecer un anciano. Y hablando de ancianos, Madison, la colección de vinos añejos de tu padre es legendaria. ¿Existe alguna posibilidad de probar ese Burdeos del 82 del que me habló en la última gala benéfica? Madison prácticamente vibró de emoción al ser reconocida. Claro, Bruce. Papá se sentiría honrado. Está en su gabinete privado, bajo cubierta. Te lo mostraré personalmente. Mientras Madison se llevaba a Bruce, deteniéndose solo para lanzar una mirada triunfante a sus amigos, intercambió una mirada con Bárbara. Eso fue interesante, comentó. En efecto, asentí, mientras mi mente buscaba a toda velocidad posibles explicaciones para la apariencia de Bruce. ¿Se trataba simplemente de mantener su imagen de playboy, o tenía otro propósito? ¿Me estaba vigilando? ¿O había algo más en la fiesta que había llamado la atención de Batman? Antes de poder analizarlo mejor, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Lo revisé discretamente y encontré un mensaje de Bruce. Quédate en la fiesta hasta que regrese. Posible situación en desarrollo. Guardé el teléfono en el bolsillo, pensando a mil. Bruce no me contactaría durante un evento social a menos que ocurriera algo importante. Lo que sea que lo haya traído a esta fiesta no estaba relacionado con su personaje de playboy ni con mis actividades. Eran asuntos de Batman. ¿Todo bien?, preguntó Bárbara, notando mi distracción momentánea. Sol o Alfred confirmando la hora de recogida, mentí con suavidad. ¿Seguimos circulando? Aún tenemos que planear esa salida estratégica. Reanudamos nuestras rondas sociales, aunque mi atención ahora estaba dividida entre mantener nuestra cobertura y escanear al grupo en busca de algo inusual. Me encontré estudiando a los invitados más cuidadosamente, buscando a cualquiera que pareciera fuera de lugar o cuyo comportamiento sugiriera un propósito más allá de la socialización adolescente. Mientras navegábamos por la abarrotada cubierta principal, noté al padre de Madison, Harrison Hamilton, enfrascado en una conversación con varios hombres con trajes caros cerca del bar. Su lenguaje corporal sugería una discusión más seria que la típica charla informal de una fiesta. Vamos a tomar un poco el aire en la cubierta superior, le sugería Bárbara, queriendo un mejor punto de observación para la reunión. Ella asintió y nos dirigimos hacia arriba, donde había menos gente y la música menos abrumadora. Nos posicioné cerca de la barandilla con vista tanto a la terraza de abajo como a las escaleras, manteniendo nuestra fachada de pareja mientras monitoreamos sutilmente la situación. ¿Estás distraído?, observó Bárbara tras unos minutos de conversación. Algo te ha llamado la atención. Subestimé su perspicacia. Solo observaba a la gente, respondí con naturalidad. Las reuniones sociales proporcionan datos fascinantes sobre el comportamiento. Ella levantó una ceja con escepticismo, pero no insistió en el tema, sino que señaló a varios compañeros de clase de la Academia Gotham y su dinámica social. Su comentario fue al mismo tiempo perspicaz y divertido, proporcionando una cobertura perfecta para nuestra continua vigilancia. Después de unos 20 minutos, vi a Madison regresando sola a la cubierta superior, luciendo sonrojada y ligeramente agitada. Ella examinó el área antes de acercarse a un hombre de unos 40 años que vestía un costoso traje gris y que estaba solo en la barandilla del fondo. Su lenguaje corporal mientras hablaban sugería un intercambio mucho más serio que una conversación informal de fiesta. Bárbara siguió mi mirada. Qué raro. Madison no suele relacionarse con los contactos de su padre a menos que se vea obligada a hacerlo por motivos sociales. Tal vez esté entregando un mensaje de su padre, sugerí, mientras observaba cómo el hombre le pasaba discretamente algo pequeño a Madison, quien rápidamente lo metió en su bolso. Antes de que pudiéramos observar más, se desató un alboroto en la cubierta inferior. Voces alzadas y el sonido de cristales rotos atrajeron la atención de todos. Desde nuestro punto de observación, pude ver a 2 jóvenes, ambos aparentemente ebrios, involucrados en lo que parecía ser una discusión cada vez mayor cerca del bar. Esos son Tyler Matheson y Jason Crowne, los identificó Bárbara rápidamente. Han tenido una rivalidad desde el primer año. Parece que finalmente está a punto de estallar. Cuando el personal de seguridad intervino, la situación se descontroló repentinamente. Uno de los jóvenes empujó al otro con fuerza, haciéndolo chocar contra un camarero que llevaba una bandeja de bebidas. El caos resultante hizo que los asistentes a la fiesta se dispersaran, algunos corriendo hacia la cubierta superior para escapar de la conmoción. La repentina afluencia de gente llenó la cubierta superior, empujándonos a Bárbara y a mí contra la barandilla mientras los invitados se peleaban por posicionarse para ver el drama que se desarrollaba abajo. En la multitud, nos vimos obligados a acercarnos más y la distancia que habíamos mantenido cuidadosamente se derrumbó.
Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Lo siento, murmuró Bárbara mientras otra oleada de gente nos arrinconaba aún más. Las fiestas de Madison siempre terminan con algún drama. Al menos proporciona una excelente cobertura para nuestra estrategia de salida, respondí, tratando de mantener el equilibrio mientras la multitud se movía nuevamente. De repente, un movimiento particularmente enérgico de la multitud empujó a Bárbara hacia adelante. La sujeté instintivamente para evitar que se cayera, sujetando su cintura con las manos mientras ella se apoyaba en mi pecho. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, y en ese momento, vi algo brillar en sus ojos. Cálculo, decisión y luego resolución. Madison nos está mirando, susurró con urgencia. Es una oportunidad perfecta para vender esto. Antes de que pudiera procesar su significado, Bárbara cerró la distancia entre nosotros, presionando sus labios contra los míos en lo que a los espectadores les pareció un beso apasionado entre una joven pareja atrapada en el momento. El contacto duró solo unos segundos, pero fue suficiente para registrar varias observaciones. La suavidad de sus labios, el ligero aroma de su perfume, la sorprendente naturalidad del gesto a pesar de su propósito estratégico. Lo más notable fue que registré mi propia reacción inesperada, un lapso momentáneo en mi habitualmente perfecto desapego analítico. Cuando se apartó, sus ojos se encontraron con los míos con una mezcla de satisfacción profesional y algo más que no pude identificar. Eso debería disipar cualquier duda que aún quede sobre el estado de nuestra relación, dijo en voz baja, mientras un ligero rubor coloreaba sus mejillas y sospeché que no era enteramente una actuación. Mantuve la compostura, aunque me di cuenta, inusualmente, de la proximidad constante de nuestros cuerpos en el espacio abarrotado. Adaptación táctica efectiva, logré responder. Una mirada más allá del hombro de Bárbara confirmó su evaluación. Madison realmente nos estaba mirando, su expresión era una mezcla de decepción y resignación antes de darse vuelta para abordar la situación que se desarrollaba abajo. Cuando el equipo de seguridad finalmente separó a los jóvenes que peleaban y restableció el orden, la multitud en la cubierta superior comenzó a dispersarse. Bárbara retrocedió un poco, aunque permanecimos más cerca que la distancia calculada previamente. Creo que hemos cumplido plenamente nuestros objetivos de misión, dijo con voz firme, aunque sus ojos no me miraron directamente. ¿Implementamos esa estrategia de salida ya? De acuerdo, respondí, sintiéndome un poco desequilibrado, algo que no tenía nada que ver con el suave movimiento del yate en el agua. Mi teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de Luce. Situación contenida. Salga cuando le convenga. Cualquiera que fuera la operación que Luce había estado llevando a cabo esta noche, aparentemente había llegado a su fin. El momento coincidió perfectamente con nuestra estrategia de salida. Nos despedimos estratégicamente breves, citando un compromiso a primera hora de la mañana en Wayne Enterprises para mí y una obligación familiar para Bárbara. Madison parecía distraída durante nuestra despedida y su interés anterior en mi asistencia disminuyó notablemente. No quedó claro si se debió a la interrupción de la fiesta, a su misterioso intercambio con el hombre del traje gris o a nuestra demostración pública de afecto. Probablemente fue una combinación de los tres. Mientras partíamos en uno de los pequeños barcos que transportaban a los huéspedes de regreso a la costa, Bárbara mantuvo una ligera distancia entre nosotros y su expresión era pensativa. Eso no fue exactamente como planeé nuestra salida, dijo finalmente, en voz tan baja que los demás pasajeros no pudieron oírla. La adaptabilidad es esencial en cualquier operación, respondí con neutralidad. Su decisión táctica logró nuestro objetivo estratégico con eficacia. Me miró, con un toque de diversión atravesando su expresión contemplativa. Solo tú podrías describir un beso con tanta precisión, Samael. Me puse inesperadamente a la defensiva. No quise ofender. Estuvo bien ejecutado. Se le escapó una risita. ¿Bien hecho? Quizás sea el cumplido más extraño que he recibido en mi vida. No tengo mucha experiencia en dar retroalimentación sobre estos temas, admití. Su expresión se suavizó. Lo sé. Yo tampoco estoy muy familiarizada con esto. Y probablemente debería haberte avisado. Parecía la oportunidad perfecta para consolidar nuestra tapalera. Era lógico, acepté, aunque me pregunté por qué esta conversación parecía más complicada de lo que debería haber sido. Habíamos mantenido una identidad encubierta con éxito, nada más. Alfred nos estaba esperando con el coche como habíamos acordado cuando llegamos al muelle. Cuando nos abrió la puerta, vislumbré su expresión, una sutil tensión alrededor de los ojos que sugería que estaba consciente de la situación que había provocado la aparición de Luce en la fiesta. Buenas noches, señorita Gordon, maestro Samael, saludó con perfecta serenidad. Espero que la reunión social haya sido satisfactoria, ¿no? Más interesante de lo que esperaba, Alfred respondí, intercambiando una mirada significativa con él. En efecto, señor, reconoció con un leve asentimiento. Mientras llevábamos a Bárbara a su casa, la conversación siguió siendo informal, aunque noté un cambio sutil en nuestra interacción, una conciencia ligeramente mayor de la presencia del otro que no existía antes. El calculado desempeño de nuestra relación se había complicado por ese momento de contacto físico no planeado. Cuando llegamos a la residencia de Gordon, acompañé a Bárbara hasta su puerta como dictaba el protocolo. Gracias por esta noche, dijo, con un tono más genuino que la personalidad social que había mantenido en la fiesta. Misión cumplida, diría yo. Madison y sus amigas deberían estar completamente convencidas de nuestra relación ahora. Una colaboración eficaz, reconocí. Tus habilidades de comunicación social son impresionantes. Sonrió, con una expresión genuina que se reflejaba en sus ojos. Deberíamos repetir esto alguna vez. La colaboración, me refiero. No necesariamente la fiesta en el yate ni las adaptaciones tácticas improvisadas. Me gustaría eso, me encontré diciendo, y, un tanto sorprendentemente, lo decía en serio. Después de ver a Bárbara sana y salva adentro e intercambiar cumplidos con el comisionado Gordon, que había esperado a su hija, regresé al auto. Alfred permaneció en silencio durante el viaje de regreso a Wayne Manor, lo que confirmó mi sospecha de que lo que había ocurrido en la fiesta era lo suficientemente importante como para justificar discreción hasta que pudiéramos hablar en privado.
Bruce estaba esperando en la baticueva cuando llegamos, con la capucha puesta pero por lo demás con el traje completo de Batman, estudiando múltiples pantallas de datos. La fiesta resultó informativa, dijo sin preámbulos mientras me acercaba. Ya me lo imaginaba, respondí. Noté la interacción de Madison con un hombre de traje gris en la cubierta superior. ¿Hubo algún tipo de intercambio? Bruce asintió, abriendo un archivo en la pantalla principal. Lawrence Croc, conocido profesionalmente como el Triturador. Mercenario, asesino, sicario ocasional de diversas organizaciones criminales. Actualmente se cree que colabora con la Liga de las Sombras. Las implicaciones fueron significativas. La Liga de las Sombras era un actor clave en el terrorismo y el asesinato a nivel global, con recursos y alcance mucho mayores que las organizaciones criminales comunes. ¿Y su negocio con Madison Hamilton? Pregunté. No está claro por ahora, admitió Bruce. Pero lo que sea que le haya transmitido está relacionado con una serie de robos de tecnología de alto perfil en Gotham. Wayne Enterprises, LexCorp, Core Industries. Todas ellas buscaban componentes específicos que pudieran combinarse para crear un descifrador de cifrado cuántico. Capaz de acceder a cualquier sistema seguro, comenté, comprendiendo al instante las implicaciones. Incluyendo redes gubernamentales y militares. Bruce asintió. El padre de Madison forma parte de las juntas directivas de varias empresas contratistas de defensa con acceso a sistemas clasificados. La familia Hamilton también tiene importantes conexiones políticas. Lo que convierte a Madison en una mensajera ideal, concluí. Joven, con contactos sociales, fuera de toda sospecha. Exactamente. Bruce se giró para mirarme de frente. Tu presencia en la fiesta me brindó una valiosa cobertura para mi investigación. Pido disculpas por la falta de aviso previo, pero la información sobre la asistencia de Crow llegó apenas unas horas antes del evento. Asentí, aceptando la explicación. ¿Y ahora qué pasa? La Liga seguirá vigilando los movimientos de Madison. Lo que haya recibido esta noche probablemente sea el último componente necesario para su dispositivo. La expresión de Bruce se endureció ligeramente. Cuando hagan el movimiento para ensamblarlo, estaremos esperando. ¿Participará el equipo? Pregunté, refiriéndome a John Justice. Potencialmente, reconoció Bruce. Esta operación abarca múltiples jurisdicciones e involucra varios objetivos de alto nivel. Será necesaria una respuesta coordinada. Procesé esta información, considerando las implicaciones estratégicas. Si el equipo se activara para esta misión, brindaría una oportunidad de demostrar aún más las habilidades en desarrollo de Superboy en un entorno controlado, avanzando tanto en su integración con el equipo como en mi alianza con él. El progreso de Superboy sigue acelerándose, informé, cambiando el tema de conversación. Su capacidad de vuelo ahora es lo suficientemente estable como para mantener el vuelo estacionario, y su control de visión térmica ha mejorado significativamente. Bruce asintió, aceptando el cambio de tema. Los informes que me ha proporcionado han sido exhaustivos. Su cronograma de desarrollo avanza más rápido de lo previsto inicialmente. La fisiología kryptoniana es notablemente adaptativa una vez que se abordan los bloqueos genéticos iniciales, expliqué, teniendo cuidado de enmarcar la discusión en términos de desarrollo natural en lugar de mi intervención directa. Superman ha solicitado una reunión con él, dijo Bruce, observando atentamente mi reacción. Esta fue una noticia inesperada. ¿Qué motivó este cambio de opinión? Principalmente tus informes, admitió Bruce. He mantenido a la Liga informada sobre el desarrollo de las habilidades de Superboy. La reticencia inicial de Superman ha dado paso a la preocupación por los poderes kryptonianos no entrenados. Consideré este desarrollo cuidadosamente. La participación de Superman podría potencialmente complicar mi trabajo con Superboy, pero también podría proporcionar una validación que fortalecería la confianza y la estabilidad de Superboy. ¿Superboy sabrá esta petición? Pregunté. Todavía no. Quería hablarlo contigo primero, dado tu rol de mentor. Las palabras de Bruce reconocieron mi postura, evitando cuidadosamente cualquier referencia a los tratamientos genéticos. Creo que una reunión así sería beneficiosa, dije después de pensarlo un momento. Superboy merece el reconocimiento de Superman, independientemente de las circunstancias que lo motivaron. Sin embargo, el momento y el enfoque serán cruciales para asegurar un resultado positivo. Bruce asintió. Exactamente lo que pienso. Organizaré una presentación controlada, quizás durante una sesión de entrenamiento en la montaña. La conversación continuó y giró hacia asuntos más rutinarios relacionados con el equipo y mi investigación en XI. En todo momento mantuve el cuidadoso equilibrio que había desarrollado en estas interacciones con Bruce, lo suficientemente franco para generar confianza y al mismo tiempo selectivo en los detalles que proporcionaba. Más tarde, en mi habitación, actualicé mi diario de investigación con observaciones de los acontecimientos de la noche. La fiesta en el yate había resultado inesperadamente productiva, tanto en términos de mi cobertura social con Bárbara como de la información sobre la operación de la Liga de las Sombras. La misión potencial contra las sombras representaba una oportunidad para avanzar múltiples objetivos simultáneamente. Las habilidades en desarrollo de Superboy se exhibirían en un entorno de alto riesgo, demostrando su valor para el equipo y la Liga. Mi propia posición se vería fortalecida si contribuyera con éxito a una operación importante. Y quizás lo más importante es que el encuentro solicitado por Superman con Superboy marcó un punto de inflexión crítico en esa relación, que yo había diseñado indirectamente a través de mi trabajo con él. Mientras terminaba mis notas, mis pensamientos volvieron a ese momento inesperado con Bárbara. El beso había sido una decisión táctica, nada más. Un movimiento lógico para reforzar nuestra historia de portada en un momento en el que teníamos una audiencia atenta. Sin embargo, algo en ello continuó ocupando mis pensamientos de una manera que era difícil de categorizar dentro de mi marco analítico habitual. Apareció una notificación en mi tableta, un mensaje de Bárbara. Misión cumplida. Madison me acorraló después de que te fuiste para disculparse por su comportamiento y preguntarme si hablábamos en serio. Consideremos que la operación Relación es oficialmente un éxito. Me encontré sonriendo mientras respondí, un trabajo en equipo eficiente. Tus habilidades de navegación social son impresionantes. Su respuesta no tardó en llegar. Grandes elogios del genio científico. La semana que viene cenamos a la misma hora en la mansión.
No hace falta yate. Dudé brevemente antes de responder, consciente de una incertidumbre inusual en mi proceso de toma de decisiones. El curso lógico era claro. Mantener esta alianza social proporcionaba una cobertura valiosa y conexiones potencialmente útiles a través de la posición de Bárbara como hija del comisionado. Sin embargo, encontré que mi razonamiento se complementaba con una motivación más simple que no tenía nada que ver con consideraciones estratégicas. De acuerdo, respondí, sorprendido por lo mucho que lo esperaba. Mientras me preparaba para ir a la cama, reflexioné sobre lo sucedido esa noche. El experimento social con Bárbara había logrado su propósito previsto, aunque inesperadamente evolucionó hacia algo más complejo de lo que había previsto. La información recopilada sobre la operación de la Liga de las Sombras proporcionó un contexto valioso para futuras misiones del equipo. Y la solicitud de Superman de reunirse con Superboy representó un avance significativo en mi estrategia a largo plazo. La alineación coincidente a dos hilos separados creó un patrón que parecía casi orquestado. Sin embargo, yo sabía que no debía atribuir al diseño lo que podía explicarse por la convergencia natural de acontecimientos relacionados. Aún así, mientras me iba quedando dormido, descubrí que mis pensamientos no volvían a las implicaciones estratégicas de los descubrimientos de la noche, sino a ese breve momento frente a la barandilla. Una decisión táctica que de algún modo había trascendido su propósito calculado, dejándome con una sensación desconocida que desafiaba mi precisa categorización habitual. Un sentimiento que sin duda supone una complicación para mis planes y, sin embargo, no siento que me disguste. Nota del autor. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Dime cómo lo encontraste. Especialmente la situación entre Bárbara y Samael. Bueno, espero verlos a todos más tarde. Adiós. Capítulo 25. A través de los ojos del amor, el punto de vista de Bárbara Gordon. La primera vez que lo vi en la oficina del director Amer, no supe qué pensar de Samael Morningstar. Cabello blanco, ojos carmesí y una postura que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. No se parecía a nadie que hubiera conocido en la Academia Gotham. Bárbara, gracias por ofrecerte como voluntaria, dijo Amer, aunque ofrecerse como voluntaria era una descripción generosa para ser convocada entre clases. Este es Samael Morningstar, nuestro nuevo estudiante. El pupilo del señor Wayne. Ese último detalle me llamó la atención. Bruce Wayne no aceptaba perros callejeros. Nunca. Cualquiera que fuera la circunstancia que llevó a este arreglo debió de ser extraordinaria. Mucho gusto, dije, extendiendo la mano con profesionalismo. Bárbara Gordon. Estudiante becada y tu guía designada para todo lo relacionado con la Academia Gótica. Su apretón de manos fue firme pero breve. Samael. Gracias por la ayuda. Mientras lo guiaba por el campus, lo observaba con cierta curiosidad. No era como los demás estudiantes. Había algo mesurado en sus movimientos y analítico en su mirada. Hizo preguntas directas sobre los programas académicos, pero mostró poco interés en los aspectos sociales que mencioné. Pareces estar sufriendo una tortura, comenté mientras caminábamos entre los edificios. ¿Es obvio? Un atisbo de respuesta genuina, la primera grieta en su cuidadosa compostura. Solo para alguien que ha visto a su padre sufrir estas cosas durante años, respondí. Estas galas requieren práctica. Al final de nuestro recorrido, había catalogado a Samael Morningstar como alguien intelectualmente interesante, pero socialmente reservado. Alguien con quien podía encontrarme ocasionalmente en clases avanzadas, pero que probablemente sería reservado. Nada más significativo que eso. No tenía idea de lo equivocada que resultaría esa evaluación. La gala de verano de la Fundación Wayne lo cambió todo. Asistí como la hija del comisionado, un papel que había desempeñado en innumerables funciones sociales de Gotham. La velada seguía su ritmo habitual y predecible hasta que Madison Crowne me arrinconó al final, cerca de la mesa de refrigerios. Su sonrisa perfecta no llegaba a sus ojos calculadores. Bueno, Bárbara comenzó con una voz que destilaba falsa dulzura, te vi hablando muy íntimamente con el pupilo de Wayne antes. No me había dado cuenta de que se conocían fuera de la escuela. Mantuve la compostura, tras años lidiando con las inseguridades sociales de Madison. Le enseñé el lugar en su primer día. Tenemos algunas clases juntos. Murmuró con escepticismo. Bueno, es ciertamente inusual. Esos ojos. Ese pelo. Hizo una pausa significativa. Varias chicas ya han mostrado interés, ¿sabes? Clarissa piensa que es exótico. No sabía por qué en ese momento, pero sus palabras me irritaron. Al día siguiente en la escuela, los rumores eran omnipresentes. De alguna manera, Madison había transformado nuestra breve interacción en la gala en una auténtica historia romántica. A la hora del almuerzo, la mitad de la escuela parecía convencida de que Samael y yo estábamos saliendo en secreto, mientras que la otra mitad creía que yo estaba patéticamente suspirando por la misteriosa pupila de Bruce Wayne. Después de nuestro breve encuentro anterior, lo encontré un par de días después en la biblioteca, trabajando metódicamente en problemas de física avanzados que definitivamente no eran parte de nuestro plan de estudios asignado. Tenemos que hablar, dije, sentándome en la silla frente a él. ¿Recuerdas los rumores de Madison? Levantó la vista, con esos inusuales ojos rojos, enfocados y claros. ¿Cómo podía olvidarlos? Respondió con un tono de cansancio en la voz, algo que casi me hizo reír. Sí, son bastante molestos. Los típicos del instituto. Que estamos saliendo, o que quiero salir contigo, dije con un poco de exasperación en la voz. Está creando complicaciones sociales. Lo consideró con el mismo enfoque analítico que parecía aplicar a todo. ¿Esto te afecta negativamente? ¿Debería hablar con Madison? La pregunta me sorprendió, no por él, sino por cómo podría afectarme. Dios mío, no. Eso lo empeoraría. Pero deberíamos tener una estrategia. ¿Qué sugieres? Preguntó, dejando a un lado su trabajo con plena atención. Tenemos dos opciones, expliqué. Negarlo todo, lo cual nadie creerá y solo alimentará más especulaciones. Me preguntó cuando dudé. O nos inclinamos hacia ello. No tenemos citas formales, obviamente, pero dejamos que la gente piense lo que quiera.
Nos daría a ambos cierta protección social, tú, del grupo de Madison que no dejará de perseguirte de ninguna manera, y yo, de los sospechosos habituales que piensan que la hija del comisionado es un blanco fácil para aumentar su reputación. Guardó silencio un momento, considerando la propuesta con inesperada seriedad. Una alianza estratégica, entonces. De mutuo beneficio. La descripción clínica me hizo sonreír a mi pesar. Exactamente. Una relación falsa a efectos prácticos. Es lógico, asintió. Acepto tu propuesta. Al alejarme a esa conversación, sentí una inesperada ligereza. Lo que había empezado como una solución pragmática a un problema molesto, de alguna manera, se había vuelto interesante. Samael Morningstar abordó las dinámicas sociales como ecuaciones complejas por resolver, aunque hubo momentos breves destellos de algo más debajo de ese exterior analítico. Me dije a mí mismo que mi creciente curiosidad era puramente intelectual. Al fin y al cabo, ¿con qué frecuencia se encuentra uno con alguien tan radicalmente diferente del resto en la academia gótica? Las 2 primeras semanas de nuestra alianza estratégica fueron cuidadosamente coreografiadas. Establecimos rutinas, sentarnos juntos a almorzar 2 veces por semana, caminar entre ciertas clases y estudiar ocasionalmente en la biblioteca, lo suficiente para reforzar la narrativa de la relación sin exagerar. Recuerden, les dije durante una de nuestras sesiones de estudio, buscamos algo creíble, pero no excesivo. Demasiado afecto público parecería performativo. Entendido, respondió, tomando notas con su caligrafía precisa. Visibilidad calibrada en zonas de mucho tránsito, contacto mínimo, proximidad constante, pero no constante. Me reí a mi pesar. ¿Te han dicho alguna vez que abordas la interacción social como si fuera un experimento científico? Levantó la vista, con un destello de humor en los ojos. ¿Hay algún enfoque más eficiente? Ese momento la pequeña grieta en su compostura, cuidadosamente conservada, fue la primera vez que sentí un cambio. Una curiosidad que trascendía nuestro acuerdo pragmático. Para la tercera semana, nuestras conversaciones comenzaron a extenderse más allá de la necesaria coordinación de nuestra estrategia social. Durante los periodos de almuerzo, discutimos sobre todo, desde física teórica, su clara pasión, hasta el panorama político de Gotham, mi territorio natural como hija del comisionado. Su análisis del escándalo de corrupción del alcalde es impresionantemente exhaustivo, comentó una tarde mientras revisábamos mi proyecto de clase de gobierno. La mayoría de la gente se centra en las impropiedades financieras obvias en lugar de en las estructuras de poder subyacentes. La mayoría de la gente ve lo que espera ver, respondí. La verdadera historia siempre reside en los patrones que no encajan con la narrativa esperada. Algo cambió en su expresión, un destello de genuino respeto. Una observación astuta. El reconocimiento de patrones es, sin duda, la base de un análisis significativo. Esos momentos, cuando su cuidadosa compostura dio paso a un compromiso auténtico, se volvieron cada vez más importantes para mí, aunque no lo admitiera ni siquiera ante mí mismo. La cuarta semana trajo una prueba inesperada para nuestro acuerdo. Madison acorraló a Samael después de química avanzada, invitándolo a su grupo de estudio exclusivo con una transparencia que no engañó a nadie. Samael y yo ya tenemos planes de estudio, intervine con suavidad, apareciendo a su lado con una sincronización perfecta. Pero gracias por pensar en él, Madison. Sus cejas perfectamente depiladas se arquearon desafiantes. Estoy segura de que puede hablar por sí mismo, Bárbara. A menos que ahora tomes todas sus decisiones. Sentí un pánico momentáneo, no nos habíamos preparado para este escenario específico, pero Samael respondió con sorprendente naturalidad. Bárbara y yo hemos desarrollado una metodología de estudio eficaz, dijo, mientras su mano rozaba suavemente mi brazo en un gesto que parecía casual pero que se sentía eléctrico. Pero agradezco la invitación. Mientras Madison se alejaba, me di cuenta de que algo importante había cambiado. Nuestra actuación se estaba volviendo más fluida, más intuitiva. Estábamos desarrollando una verdadera asociación, incluso si su base seguía siendo estratégica. Estuvo muy bien gestionado, dije mientras caminábamos hacia nuestra siguiente clase. El detalle fue un detalle muy bonito. Muy convincente. Observé que el contacto físico, incluso mínimo, tiende a reforzar las narrativas relacionales en contextos sociales, respondió con naturalidad. ¿Fue apropiado? Perfecto, le aseguré, ignorando el calor persistente donde sus dedos habían rozado mi piel. Justo la dosis justa de intimidad casual. En la quinta semana, me encontré esperando nuestras interacciones organizadas con un entusiasmo que no tenía nada que ver con la estrategia social. Nuestras conversaciones se habían expandido más allá de las materias escolares hacia territorios intelectuales más amplios. Discusiones filosóficas sobre la justicia y el poder, exploraciones teóricas de la mecánica cuántica e incluso debates ocasionales sobre literatura y arte. Encuentro la exploración de la naturaleza humana que hace Shakespeare notablemente precisa a pesar de la distancia temporal, comentó Samael durante un almuerzo. Su comprensión de la dinámica de poder y la manipulación psicológica sigue siendo relevante. Suena como si hubieras hecho un estudio sobre la manipulación, observé, medio en broma. Su expresión se tornó pensativa. Comprender cómo opera la influencia es esencial en cualquier contexto social. Shakespeare simplemente codificó patrones que existen en todas las interacciones humanas. ¿Incluidos los nuestros? Pregunté sin poder contenerme. Su mirada se cruzó con la mía con una franqueza inesperada. Nuestro acuerdo es transparente y mutuamente beneficioso. La manipulación implica engaño o ventaja desequilibrada. ¿Entonces somos la excepción a la regla? Insistí, necesitando de repente entender cómo categorizaba lo que estaba sucediendo entre nosotros. Quizás, dijo tras reflexionar un momento. O quizás simplemente hemos reconocido los mecanismos subyacentes que la mayoría de la gente prefiere ignorar. La conversación desvió hacia otros temas, pero algo había cambiado, al menos para mí. Me di cuenta cada vez más de que él no solo era un socio estratégico, sino alguien cuya mente me fascinaba y cuya perspectiva desafiaba la mía en formas que eran al mismo tiempo frustrantes y estimulantes. Cuanto más tiempo pasaba, más ritmos y patrones propios había desarrollado nuestra falsa relación. Teníamos bromas internas, lugares preferidos en la biblioteca, un entendimiento tácito de cuándo darnos espacio unos a otros y cuándo presentar un frente unido.
Madison y su grupo habían aceptado en gran medida nuestra relación como un hecho establecido, aunque ocasionalmente continuaban probando los límites. Lo más importante es que dejé de pensar en nuestro acuerdo únicamente en términos de su valor estratégico. El momento en que llegó la invitación a Wayne Manor fue durante este periodo. Samael mencionó casualmente durante el almuerzo que Alfred había sugerido que podría unirme a ellos para cenar en algún momento. Para mantener la credibilidad de nuestra narrativa social, como él mismo lo expresó. Dije que lo consideraría, pero a pesar de mi aparente despreocupación, en mi interior sentía una extraña expectación. La mansión Wayne representaba más que una finca impresionante. Era el dominio privado de Samael, un espacio donde podía estar menos protegido que en la escuela. Al final decidí ir sin avisar, ya que había reunido los nervios y no quería perderlos otra vez. Me invitó a cenar y fue, en sí mismo, revelador. Sin las presiones de la jerarquía social de la Academia Gótica, Samael era diferente. Seguía siendo analítico y preciso en su pensamiento, pero más abierto, más comprometido. Discutimos sobre todo, desde física cuántica hasta literatura clásica, y encontramos puntos comunes inesperados en nuestros enfoques del conocimiento, aunque no siempre en nuestras conclusiones. ¿Sabes? Dije mientras Alfred servía café después de cenar, deberíamos hacer esto más a menudo. Nuestra relación sería más convincente si pasáramos tiempo juntos fuera de la escuela. Tienes razón, coincidió. Aunque sospecho que tu padre podría tener dudas sobre el hecho de que pases demasiado tiempo en la mansión Wayne. Sonreí, sintiéndome inesperadamente complacida por su aceptación. Papá confía plenamente en Bruce. Además, está feliz de que pase tiempo con alguien con quien pueda hablar de algo más que moda o deportes. Entonces sí, dijo, con lo que parecía una genuina preferencia más que un mero cálculo estratégico. Deberíamos hacer esto más a menudo. Mientras Alfred me llevaba a casa esa noche, me encontré enfrentando una verdad incómoda. En algún momento durante esas semanas de simulación, mis sentimientos habían pasado de la curiosidad intelectual a algo más profundo y complejo. No estaba listo para considerarlo algo significativo. Todavía no. Pero ya no podía fingir que mi interés era puramente práctico. El día siguiente trajo consigo un nuevo reto. A pesar de nuestra relación, Madison había seguido insistiendo en Samael con notable persistencia, lo que culminó con múltiples invitaciones a su exclusiva fiesta en el yate. Me ha invitado 3 veces, mencionó Samael durante una de nuestras sesiones de estudio. Sé que acepté ir contigo, pero tuve que rechazarla aquí, porque sé cómo lo vería la academia. Aún así, cada negativa parece aumentar su determinación. Madison ve el rechazo como un desafío personal, le expliqué. Probablemente esté convencida de que solo te haces la difícil por tu ligue conmigo. Simplemente aguanta hasta que podamos asistir juntos. Haremos una breve aparición, estableceremos nuestra relación definitivamente frente a todas las personas importantes y luego nos retiraremos pronto. Mi respuesta fue lógica y práctica, pero aún así, las implicaciones que esto implicaba me produjeron una sensación emocionante al pensar en ello. Una aparición estratégica para reforzar la narrativa establecida sin duda ayudará, afirmó. Exactamente, dije, ignorando el revoloteo en mi estómago ante la perspectiva de asistir a un evento social con él que no fuera solo un espectáculo en la escuela. Una aparición juntos en un evento social importante silenciaría los rumores sobre si estamos realmente juntos o si somos solo amigos. En efecto, concedió a regañadientes. Aunque te advierto de nuevo que mi charla informal en el yate está muy poco desarrollada, así que tendrás que salvarle a veces. Me reí, encontrando su incomodidad con las formalidades sociales extrañamente encantadora. No te preocupes. Llevo navegando por estas aguas desde los 12 años. Simplemente sigue mi ejemplo y trata de no parecer que estás trazando ecuaciones cuánticas en tu cabeza. No hago ninguna promesa, respondió con una leve sonrisa que hizo que mi corazón latiera inesperadamente más rápido. La noche de la fiesta, pasé más tiempo de lo habitual preparándome. Elegí un vestido verde esmeralda que complementaba mi pelo rojo y lo peiné con ondas sueltas en lugar de mi arreglo práctico habitual. Me dije a mí mismo que este esfuerzo extra se debía simplemente a mantener nuestra cobertura eficaz. La presencia estratégica requería una preparación estratégica. Pero al examinar mi reflejo, ya no podía negar la verdad. En algún momento de estas semanas de simulación, había desarrollado sentimientos genuinos por Samael Morningstar. Lo que había comenzado como una leve curiosidad había evolucionado hacia un respeto intelectual, luego a un disfrute genuino de su compañía y, finalmente, a algo que solo podía describir como atracción, no solo hacia su mente, sino hacia él como un todo. Darme cuenta fue emocionante y aterrador a la vez. Toda nuestra relación se basaba en la premisa de que no era real, una alianza estratégica para beneficio mutuo. ¿Qué pasaría si se diera cuenta de que mis sentimientos han cambiado? ¿Afectaría eso nuestro acuerdo? ¿Se retiraría de la relación por completo? Estas preguntas se arremolinaban en mi mente mientras llegaba al muelle donde habíamos acordado encontrarnos. Cuando lo vi esperando, incómodo pero digno con su blazer azul marino y su elegante camisa blanca, mi corazón realizó una complicada maniobra que confirmó todo lo que había estado tratando de negar. ¿Te ves bien?, le aseguré mientras nos acercábamos al yate. Deja de inquietarte. Se supone que eres un genio científico, no un adolescente nervioso en su primera cita. No estoy nervioso, respondió con sinceridad. Solo estoy calculando el tiempo mínimo necesario para esta aparición y así lograr nuestros objetivos estratégicos. Me reí, entrelazando mi brazo con el suyo en un gesto que se había vuelto familiar durante nuestras semanas de simulación, pero que ahora parecía cargado de un nuevo significado. 2 horas. Menos sería llamativamente breve, más es una tortura innecesaria. 1 hora y 45 minutos, respondió. Listo, asentí con una sonrisa. Ahora recuerda el plan. El plan parecía bastante sencillo. Aparecer, circular estratégicamente, bailar una vez para establecer un comportamiento de pareja adecuado, disculparnos e irnos. Una operación sencilla con objetivos claros. Lo que no había planeado era lo natural que sería movernos por la fiesta con él, cómo nuestra coordinación se había desarrollado hasta el punto en que anticipábamos las reacciones del otro sin discutirlas. O cómo, durante nuestro baile obligatorio, la distancia cuidadosamente mantenida entre nosotros de repente se sentía como una restricción artificial en lugar de un límite cómodo.
Madison a las 2, murmuré mientras caminábamos por la pista. Nos ha estado observando desde que salimos a bailar. ¿Es ella siempre tan persistente? Preguntó, su mano cálida contra mi cintura. Madison colecciona personas como si fueran trofeos, expliqué, cada vez más distraído por su proximidad. Sobre todo aquellos que representan algo único o valioso. El misterioso pupilo de Bruce Wayne, con su apariencia inusual y su mente brillante. Igual podrías tener un cartel de imprescindible adquirir sobre tu cabeza. La música cambió a algo más lento, y las parejas a nuestro alrededor se adaptaron. Me acerqué más, mis manos descansando ligeramente sobre sus hombros mientras él colocaba las suyas en mi cintura. La formalidad practicada de nuestros movimientos mantenía una distancia apropiada y al mismo tiempo presentaba la imagen de una pareja a los observadores. Esto debería ser lo suficientemente convincente, dije en voz baja, aunque una parte de mí se preguntaba a quién intentaba convencer. Después de esta canción, podemos empezar nuestra estrategia de salida. Pero antes de que pudiéramos implementar esa estrategia, la llegada inesperada de Bruce Wayne cambió la dinámica de la velada. La conmoción que siguió, una pelea que estalló en la cubierta inferior, los invitados corriendo al nivel superior para ver cómo se desarrollaba el drama, creó una aglomeración de gente que nos obligó a estar más juntos de lo que nuestra cuidadosa coreografía jamás había permitido. Lo siento, murmuré mientras otra oleada de gente nos arrinconaba aún más. Las fiestas de Madison siempre terminan con algún drama. Al menos está proporcionando una excelente cobertura para nuestra estrategia de salida, respondió, con su voz más cerca de mi oído que nunca. La siguiente oleada de multitud me empujó hacia adelante y él me atrapó instintivamente, sus manos sujetaron mi cintura mientras yo me apoyaba contra su pecho. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, y en ese momento, semanas de simulación cuidadosamente mantenida chocaron con la realidad de mis sentimientos. Madison me está mirando, susurré con urgencia. Es una oportunidad perfecta para vender esto. Cerré la distancia entre nosotros, presionando mis labios contra los suyos en lo que a los espectadores les parecería un beso apasionado entre una joven pareja atrapada en el momento. El contacto duró solo unos segundos, pero lo cambió todo, al menos para mí. Porque aunque mi mente lo había interpretado como una decisión táctica, mi corazón sabía más. La suavidad de sus labios, la calidez de sus manos en mi cintura, la sorprendente exactitud del contacto, todo registrado con una intensidad que no tenía nada que ver con la estrategia y todo que ver con los sentimientos que había estado evitando cuidadosamente reconocer durante semanas. Cuando me aparté, nuestras miradas se encontraron y vi algo en su expresión que no pude identificar. Sorpresa, ciertamente, pero también algo más complejo. Eso debería disipar cualquier duda que aún quedara sobre el estado de nuestra relación, dije en voz baja, sintiendo un rubor subir por mi cuello que no era del todo una actuación. Adaptación táctica efectiva, respondió con una compostura notable a pesar de las circunstancias. Cuando la multitud en la cubierta superior comenzó a dispersarse, retrocedí ligeramente, aunque permanecimos más cerca que la distancia calculada previamente. Creo que hemos cumplido plenamente los objetivos de nuestra misión, dije con voz firme, aunque no podía mirarlo a los ojos. ¿Implementamos esa estrategia de salida ya? De acuerdo, respondió, y me pregunté si estaba imaginando el ligero cambio en su tono. Nos despedimos estratégicamente breves, alegando compromisos tempranos como excusa. En el pequeño bote de regreso a la costa, mantuve una ligera distancia, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No solo el beso en sí, sino la comprensión de que lo que había comenzado como un arreglo práctico se había convertido, al menos para mí, en algo genuino. Eso no fue exactamente como planeé nuestra salida, dije finalmente, manteniendo la voz baja. La adaptabilidad es esencial en cualquier operación, respondió con su característica neutralidad. Su decisión táctica logró nuestro objetivo estratégico con eficacia. Lo miré de reojo, y una inesperada diversión rompió mi confusión. Solo tú podías describir un beso con tanta precisión, Samael. No quise ofender, dijo, casi a la defensiva. Estuvo bien ejecutado. Se me escapó una risita. ¿Bien hecho? Quizás sea el cumplido más raro que he recibido en mi vida. No tengo mucha experiencia en dar retroalimentación sobre estos temas, admitió. Mi expresión se suavizó cuando me di cuenta de que, a su manera, él estaba tan afectado por el momento como yo, solo que menos preparado para procesarlo emocionalmente. Lo sé. Yo tampoco estoy muy familiarizado con esto. Y probablemente debería haberte avisado. Me pareció la oportunidad perfecta para consolidar nuestra tapalera. Era lógico, asintió, aunque algo en su tono sugería que estaba lidiando con pensamientos que iban más allá de la pura estrategia. Al llegar a mi casa, me acompañó hasta la puerta, como dictaba el protocolo. De pie allí, bajo la tenue luz del porche, me encontré en una encrucijada. Semanas de simulación me habían llevado a este momento de la verdad. Un beso que se suponía debía ser estratégico pero que había revelado sentimientos que ya no podía negar. Gracias por esta noche, dije, con un tono más genuino que la personalidad social que había mantenido en la fiesta. Misión cumplida, diría yo. Madison y sus amigas deberían estar completamente convencidas de nuestra relación ahora. Una colaboración eficaz, reconoció. Tus habilidades de navegación social son impresionantes. Sonreí, sintiendo una calidez que nada tenía que ver con el éxito estratégico. Deberíamos repetirlo algún día. Me refiero a la colaboración. No necesariamente la fiesta en el yate ni las adaptaciones tácticas improvisadas. Me gustaría, respondió, y algo en su expresión sugería que lo decía con sinceridad. Más tarde esa noche, después de que papá se acostara, me senté en mi escritorio mirando el teléfono, redactando y borrando mensajes varias veces antes de finalmente enviar. Misión cumplida. Madison me acorraló después de que te fueras para disculparse por su comportamiento y preguntarme si hablábamos en serio. Considérenlo Operación Relación oficialmente un éxito. Su respuesta llegó rápidamente. Un trabajo en equipo eficiente. Tus habilidades de navegación social son impresionantes. Sonreí a la pantalla. Su formalidad me pareció entrañable en lugar de distante. Tras dudarlo un momento, escribí. Grandes elogios del genio científico. ¿Cenaremos en la mansión la semana que viene a la misma hora? No hace falta yate. La breve pausa antes de su respuesta se sintió más larga de lo que probablemente fue.
Finalmente, de acuerdo. Una sola palabra, pero me llenó de una felicidad desmesurada. Mientras me preparaba para dormir, me encontré repasando los acontecimientos de la noche. Particularmente ese momento contra la barandilla cuando lo que había comenzado como una alianza estratégica se había transformado, al menos para mí, en algo que no estaba listo para nombrar pero que ya no podía negar. En 7 semanas, Samael Morningstar había pasado de ser un nuevo estudiante inusual a quien me asignaron guiar, a un socio estratégico en un acuerdo mutuamente beneficioso, a alguien cuya presencia en mi vida valoraba más allá de cualquier consideración práctica. La ironía no se me escapó. Habíamos construido una elaborada farsa de relación para gestionar la política social de la Academia Gótica, solo para que yo desarrollara sentimientos genuinos en el proceso. Nuestra relación falsa había conducido a emociones reales, al menos de mi parte. La pregunta ahora era si él sentía lo mismo y, de ser así, ¿qué podría significar eso para ambos en el futuro? ¿Era posible pasar de una alianza estratégica a algo auténtico sin destruir la base que habíamos construido? Mientras me iba quedando dormida, me encontré esperando que en algún lugar debajo de su enfoque frío hacia todo, en algún lugar de su corazón él sintiera la misma calidez hacia mí que yo sentía hacia él.